estamos, Ricky Blanco. Hola, Muy ¿qué tal? buenas. Bienvenido a tu casa. Gracias por dejarnos moverte todo el puto salón y cambiarlo en un plató raro, moverte las luces, sacar al gato. Te hemos jodido un poco la tarde. Bueno, es como estar en casa y a la vez estar con esa incomodidad extraña, ¿no? Claro, igual esa es una estrategia por mi parte de hacerte sentir a ti un poquito fuera de lugar. Sí, pero no demasiado. Pero no demasiado, como a gusto, pero fuera de tu ámbito. Me puedes hacer luz de gas, ¿no? Y decirme, no, pero si la mesa siempre estuvo así. Le decía aquí que de camino, que curiosidad que vives en la calle Relatores. Es muy bonito. ¿Tuvo algo que ver con la lección? ¿O te moló mucho cuando lo descubriste? La verdad es que no. Vale. La verdad es que no, pero es muy chulo y además el panel de la calle se llama la calle de los Relatores. Más conocida como calle Relatores, pero oficialmente es... y son tres relatores, son como la Santa Inquisición, pero con sus libros, y es muy bonito. ¿Quiénes son? No lo sé. Ni idea, ¿no? Son tres figuras relatoras, pero sí. no... Vale. Tú eres, por lo que yo entiendo, o con lo que he estado ahora que te decía, investigando de ti, no solamente un ilustrador, que es lo que me parecía así a la entrada, pero un poco poeta también, porque veo también que hablas mucho de la poesía visual y te quería empezar la charla preguntándote cuál es la diferencia entre ilustrar o hacer poesía visual. Te he jodido ya de entrada. Sí, es como... Ese contrapelo así, ¡pah! ¿Qué es la poesía? ¿Qué es ¿no? la poesía? La poesía para mí es como todo lo que no es narrativa, ¿no? Y lo voy a decir así muy, muy técnico. Vale. Entonces con una ilustración tú puedes describir, puedes narrar, pero también puedes evocar, ¿no? Y es en esa evocación en la que me parece que es un plus, me parece que es como un plugin, un extra que se le da a la imagen, que la lleva hacia un lugar no tan habitado, digamos, ¿no? Entonces yo nunca me voy a definir como poeta, Vale. pero la poesía lo es todo para mí. Esa es digamos que a lo mejor, vale, no te consideras como poeta, pero sí que quizás esta es es que esencia es una palabra que tampoco me gusta mucho porque es algo... Pero ya lo has dicho. Es esencia. Pero más que esencia, a lo mejor el intento, ¿no? Que es más que darte una idea, hacerte un poco que la idea se cree dentro de ti con lo que te estoy dando. Pues es como un germen, ¿no? Sí, es algo que tú lo lanzas y que se autocompleta en la mirada y en la mente de la persona que lo mira, ¿no? Entonces hay espacios, a mí me gusta mucho dejar espacios de interpretación, ¿no? Que no esté todo tan masticadito, ¿no? Porque así de alguna forma haces partícipe a quien lo mira, ¿no? A estar activo, ¿no? Y acabar de completarlo y acabar de darle las respuestas, ¿no? Además hay una cosa que viendo tu Instagram y viendo las diferentes publicaciones que has hecho, cuando me pongo delante de una de tus imágenes es en plan de... Siempre como hay un primer impulso en algunas de... No lo entiendo. No, es este momento que creo que es algo que la inmediatez en la que vivimos nos roba un poco, ¿no? Que todo tiene que ser... No, esto ya, porque si no, no van a pillarlo. Si no, no. Bueno, a mí me pasa con el programa. Una hora, no. Hace 15 minutos. Que Empecemos por un desnudo. Claro. Sí. Como decían, yo tenía un pavo con el que intentaba hacer una peli que decía, pero faltan tetas. Y dices, o no. O sobras tú, capullo. Es como, es esto. Pero sí que quizá... Esto que te digo, ¿no? El buscar como el juego, el puzzle. Es el dos tiempos que le llamo yo, ¿no? Es como el clic, o sea, visualmente es como hay algo que es atractivo de mirar, y luego hay el hostia, entonces de repente las piezas encajan, ¿no? Y hay veces que hay tres tiempos, o sea, que hay algo más que no has visto al principio, tampoco después, y es al final que lo pillas, ¿no? A mí me interesa muchísimo y me gusta mucho jugar con esa idea, ¿no? De la falta de tiempo de la gente, ¿no? De lo que hablábamos, ¿no? De la gente que mira redes y tal. Porque suceden cosas cuando una persona cree haber entendido lo que ha visto y en el fondo no ha entendido absolutamente nada, ¿no? Y luego hay otra gente que te conoce, entonces sabe que siempre hay algo más, que a lo mejor se lee los textos, ¿no? de la imagen que desmiente lo que acabas de ver. Sí. Y entonces se generan como dos bandos que son muy interesantes, ¿no? Sin ánimo de lapidar a nadie ni de reírse de nadie, pero simplemente yo lanzo algo
hay gente que lo interpreta de una forma y otra gente que no. Entonces, me parece muy interesante a mí el... Sí, esto me viene un poco a la mente como esta figura, que es lo mismo, estos dos bandos, si vas a un museo, yo los retrataría de esta forma, ¿no? Está el que, pues tienes la pintura, ¿no? Y hay alguien que llega y se queda un rato ahí mirando la pintura, y a lo mejor se va, o a lo mejor va y mira un poco el título, a ver, ¿no? Pero luego yo he visto esto, y de hecho yo he sido esto también, y seguramente muchas veces lo soy, que llegas, el cuadro está ahí, tú sabes que el cuadro está ahí porque ocupa un espacio y más o menos, pero entonces tú vas al título, te lees el título. Y entonces ya puedo mirar tranquilo el cuadro, porque sé que ahora sé lo que estoy mirando, claro. Pero a lo mejor hay una parte de pérdida en eso que es, vale, pero ¿y mi juego de interpretación para luego contrastarlo dónde está? A mí me pasa que lo que hago cuando voy al al Thyssen o al... el otro, el Museo del Prado. El otro. Me encanta que es el Thyssen y el otro. El otro que... yo lo que suelo hacer es, antes de miro un poquito el cuadro y luego busco el precio. A ver, ¿a cuánto? Pero no lo ponen, los cabrones no ponen el precio. Claro. Es como, joder, estuve en el Guernica y buscándolo donde... No, para mí... justamente en el tema de la pintura y pintura así histórica y tal, hay una parte como me pasa con la arquitectura, con la historia, ¿no? Que si no la conoces es como que te da un poco igual. Yo ahora me he aficionado a ir a palacios reales con audioguía. Vale. Y entonces es la hostia, porque de repente llegas a una habitación, rollo, aquí es donde Felipe VIII, no sé qué, tal, estas piezas, estos alabastros los trajeron directamente y te va contextualizando, entonces de repente lo vas entendiendo todo más. A mí me ha pasado, a mí la arquitectura, la historia, veía una catedral y decía, vale, ¿y qué? O sea, ¿qué tengo que mirar, no? Pero en el momento en el que conoces, te sitúa y se enriquece mucho más la experiencia. Eso es lo que yo he vivido, ¿no? Y en un cuadro, obviamente, lo primero es mirarlo. Luego yo sí que también busco y cómo se llama, hostia, joder, es la asunción de no sé qué, tal. Entonces lo puedes apreciar un poquito más, es como ese complemento. En una ilustración sería como leerte el texto para entender por qué ha decidido colocarte la imagen de esa forma, ¿no? Claro, pero para mí... llegar a este punto de hacer esta doble lectura o triple o todo lo que hablamos es una carrera de fondo, ¿no? Es algo que poco a poco primero, me imagino, pues aprendes, bueno, te estoy preguntando un poco por cómo empiezas a esto, ¿no? Pero me imagino que como en toda la gente que ilustra y que trabaja con imagen, es algo que de alguna forma no sabes por qué, pero viene de base con nacer, ¿no? Y empiezas a dibujar y a hacer cositas. Entonces, ¿cómo fue para ti esto? ¿Cómo en casa se te animaba que hicieras estas cosas? ¿O qué? En casa no se me animaba. No. No. Y yo siempre lo he agradecido, porque también tengo una personalidad muy rebelde. Y entonces era como, bueno, pues si me dicen que no lo haga, lo voy a hacer con más motivo, ¿no? Y con más... pero de pequeñitos que no he parado de dibujar. O sea, realmente es algo que no... Me siento muy afortunado y muy privilegiado de haberlo tenido. Pero es verdad que los intereses dentro del mundo de la imagen, al principio yo dibujaba, luego empecé hasta llegar a hacer comunicación gráfica, ¿no? A transmitir mensajes y tal. Hay un recorrido que es muy largo y es realmente largo. Y notas como si pudieras poner como, ¿sabes? Estas marcas en el camino de Santiago, ¿sabes? De TAC. Como dónde ves estas marcas en este camino hasta llegar ahí. ¿Dónde notas como en plan, vale, aquí hubo un punto de ruptura que descubrí esto y aquí yo? Pues te diría como los hitos, ¿no? Exacto, para mí, yo creo que la escuela Massana de Barcelona fue como el gran hito, ¿no? Pero además lo sentí en el tercer año. Ni siquiera fue como el primer día de clase, decir, lo entiendo todo. Fue el último día de clase, ¿no? De entender qué coño estaba haciendo, ¿no? Y en qué se basaba todo esto, ¿no? Y sobre todo, yo no lo puedo colocar en una fecha cronológica, pero sí que hay un momento importantísimo en el que entiendes que no va de ti, que no se trata de ti, de lo que a ti te apetece dibujar, se trata de lo que crees que es necesario hacer, ¿no? Y es diferenciar entre el placer y la satisfacción, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque parece bastante sinónimos casi.
yo no siempre siento placer cuando trabajo. Un jugador de ajedrez no está como qué bueno, qué bien está sufriendo. O sea, lo único que cuando acaba una partida, ya gane o pierda, siente satisfacción por lo que ha hecho, ¿no? Es decir, que como todo proceso, digamos, pasas por momentos en los que no sientes un placer. Es decir, tienes que estar, yo qué sé, o sea, corrigiendo un guión o haciendo la declaración de la renta en el oficio que más te gusta de tu vida, pero tienes que pasar por ahí, ¿no? Pero el cómputo total, en el fondo, es buscar la satisfacción, ¿no? Buscar que, bueno, pues igual que en las relaciones de pareja, por ejemplo, ¿no? Como que no va a ser todo maravilloso, pero te compensa, ¿no? ¿Sabes? Como igual quizás el placer como algo más frugal, como algo más que... Más instantáneo y del momento y no pensando en dejar una huella, sino en pasar un buen rato, ¿no? Claro. Y yo creo que cuando entendí eso, avancé muchísimo más. O sea, avancé también en cosas que no me esperaba, porque yo he tenido alumnos que me decían, es que a mí dibujar esto no me gusta, ¿no? Es como... Yo qué sé, es que no lo puedo comparar. Es como si un fotógrafo te dice, es que yo no fotografío calles, ¿no? Bueno, pues... Claro, si yo hago bodas, tío, de momento no, aunque tengo que ganarme la vida porque yo solamente me mola hacer esto. Sí, es que lo estamos hablando justo antes de empezar a grabar, el punto de sentarte, ¿no? De que yo te lo decía, que me siento a escribir y lo primero que me viene es ponerme a hacer... Déjalo, no pasa nada. Sobreviviré. Está el gato ahí. Yo creo que sobreviviré. Pero es esto, ¿no? El sentarte, ponerte a currar y todas las movidas que me vienen a la cabeza de decir, bueno, voy a dejar de hacer esto porque mi cuerpo me está pidiendo simplemente ocio o me está pidiendo que lo esté pasando bien. Y entonces yo veo en esto que me dices un cierto estoicismo de decir, totalmente. Pues esto lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Pero ¿cómo sucumbes a tu cuerpo y todas las señales diciéndote, esto es sufrimiento, esto no? Porque creo que has vivido la experiencia anteriormente y entonces tienes ese precedente, sabes que has pasado por ahí en otros momentos y sabes que si sobrepasas esa fase, a lo mejor más tediosa o hablando de la incomodidad, ¿no? De momentos en los que te sientes incómodo haciendo algo, pero sabes que tu experiencia te dice que te compensará y en última instancia puedes rechazar todo ese, ¿no? ese proceso, ¿no? Decir, hostia, es que probé algo, no salió bien, no pasa nada, ¿no? Pero había que probarlo, ¿no? Joder, cuando yo he empezado a ver cosas tuyas, he visto que hay muchas publicaciones para las cuales has ilustrado, que luego viendo la conferencia que tienes en YouTube, me doy cuenta que haces ilustraciones para artículos de cosas en las que no estás de acuerdo, y entonces buscas la forma de que, aunque represente lo que el artículo dice, siempre haya una lectura que da un poco tu punto de vista. Y este malabarismo, ¿cómo empezaste a construirlo? O sea, este escapismo, ¿cómo aparece, ¿no? Y voy a pedir 2 birras para esto. Quique, cuando pueda, no sé dónde está. Primero, creo que lo que más me motiva es el reto. Y cuando tienes que ilustrar un texto que, por ejemplo, no te interesa, la primera reacción es vaya mierda, la segunda es pero qué bien, ¿no? Qué bien porque de repente hay una sustancia, ¿no? Y la segunda motivación creo que es económica, ¿no? Es como tengo que hacerlo. Pero aquí también se da como un poco como si fueran acetatos, ¿no? Tú pones un acetato y luego pones otro con otra cosa. La suma de las dos es un poco una justaposición que tanto se puede interpretar de una forma como de otra, ¿no? Y de hecho lo que intento es que quien la mira muy bien y quien analiza la imagen te das cuenta de que no está hablando de lo que habla el texto, ¿no? Es decir, en estos digamos circuitos de prensa editorial y tal van muy a tope, entonces miran una imagen, ven colores, no ven un pene y dicen pues venga, va, a positivar, ¿no? Y ahí muchas veces puedes marcar goles simbólicos que tampoco nadie se da cuenta, ¿no? Pero tú lo sabes como... Pero te lo quedas tú. Y claro. por eso luego haces una charla para decir, mirar aquí y aquí... Porque tienes que sacártela un poco, decir, mira lo que he hecho. Claro, claro. Es como si Berlanga dijera, no, el verdugo, nah, no pasa nada. La peli sin más. No, cabrón, le metís. No, es meter un gol de alguna forma, es un gol. Claro. También hay una parte que es muy, muy mezquina, que es como quien hace una donación, ¿no? Un acto de buena voluntad.
normalmente luego eso se sabe, ¿no? O sea, yo qué sé, el cónyuge dice, no, pues lo que hizo fue donar todo esto, pero si no se sabe es una puta mierda, ¿no? Claro. Pon una placa con mi nombre ahí, cabrón. Que No, yo he parado es como las buenas acciones no se manifiestan y eso está claro, pero nunca, a lo mejor es como los derechos de autor, ¿no? Pasados 70 años sí que se tienen que decir, ¿no? Porque si no es como... no, estoy bromeando. Eso es. Pero es esto, ¿tú crees que se puede vivir constantemente sin enseñar el truco? O sin decir, vale, pero lo hice esto. O sea, como quedarte con esa parte de yo lo sé y yo lo tengo y nadie lo sabrá nunca. Hostias, que si nadie ve el truco puede que no esté bien ejecutado el truco, ¿no? Si lo ve todo el mundo tampoco es un buen truco. Claro. Entonces yo creo que la gracia es jugar con algo que van a ver un porcentaje, que no es ni demasiado amplio ni demasiado reducido, y que se basa en una especie de acuerdo con el lector, ¿no? Es decir, si conoces mi trabajo, siempre vas a ver esa, ¿no? Es como, yo qué sé, directores que hacen comedia, que aunque de repente hagan un drama, siempre hay un punto que entiendes que sin comedia no se puede entender eso, ¿no? Y pasa algo parecido, ¿no? Yo creo. Y hay varios elementos, pero aquí que no me ha ido antes. ¿Puedes traer 2 birras, tío, por favor, cuando puedas? Gracias. Hay un... Si es que si no, que hace calor, tío. Hay un gato, sí. Muchas cosas. Desnudo. Como hay varios elementos que veo, aparte de porque hablas de ellos en la charla que vi, pero también porque conforme lo vas comprobando es así, que están siempre, ¿no? Que son uso de elementos icónicos y buscar la transformación de esos iconos. Y también la contradicción, o siempre la contraposición de conceptos. Y esto es algo que te vas dando cuenta de que es algo constante, o de momento se convierten en plan de quiero que aparezcan estos elementos en lo que hago. La verdad es que no lo pienso, o sea, no me hago un manifiesto antes de trabajar, pero sí que es verdad que son obsesiones o son cosas recurrentes que vas usando, ¿no? La primera es muy clara, es como... Yo me considero un comunicador gráfico, ¿no? Vale. Entonces, si para comunicar necesitas utilizar un código entendible, si no... no se genera el mensaje, ¿no? Y me interesa mucho jugar con los lugares comunes, con elementos reconocibles, para luego darles una forma completamente diferente, ¿no? Que a mí me parece que eso es un valor, ¿no? Y me obsesiona además, ¿no? Decir, coño, ves esto que toda la vida lo has tenido, pues de repente le das la vuelta y es otra cosa, ¿no? Y la otra de la contradicción, pues es un poco lo mismo. Es decir, creo que no hay nada que me guste menos que un lugar común. Es decir, lo rechazo de forma... Pero sin embargo es mi materia prima. Pero es materia prima. Nunca voy a cocinar un plato que va a ser como, pues mira, un plato de harina. Y entonces esa contradicción yo creo que ya se da desde este punto de partida, ¿no? Desde jugar con cosas que luego odias, ¿no? En el fondo. O sea, ahí le vas a dar la vuelta y es como maltratar el objeto en sí mismo, ¿no? ¿Y trabajas más estos conceptos o el darle la vuelta en tu cabeza o ya en el papel? ¿O empezar ahí probando en el papel? Tiro de cabeza. Sí. Sí. Al principio necesitaba probarlo todo y ahora prácticamente no pruebo nada. O sea, yo lo que hago es documentarme, miro elementos, lo que hablamos, ¿no? De elementos icónicos, elementos representativos. Y luego muchas veces me voy a correr, o me voy afuera y lo que hago es trabajar. Voy haciendo combinaciones mentales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bandolero. Sí, hace nada, una de estas que hemos tenido, hace poco, pero para cuando salga esta entrevista, hace un mes y pico. Éramos jóvenes. Estábamos, aún el coronavirus no había llegado a la siguiente ola. La Tercera Guerra Mundial. No había pasado aún. No, China y Estados Unidos todavía no estaban en guerra. Sí, Trump no era emperador del mundo. Todas estas cosas que pasaban en los viejos tiempos. Pero Ernesto Fernández, que es un experto en educación que entrevistamos hace poco, hablaba de un matemático que él trabajaba como 14 horas al día y tal, ¿no? Para sacar pues esto, ¿no? Y él se dio cuenta del peso que tenía la creatividad dentro del proceso matemático, evidentemente, y se dio cuenta que le venían ideas cuando no estaba trabajando y él se sentía un poco enfadado porque en plan de no, joder, yo quiero que me vengan porque es fruto de mi trabajo, ¿no? Y cuando descubrió que no, dejó de trabajar 14 horas para trabajar 8 y caminar
5. Que tampoco son pocas, 8. Bueno, claro, pero dentro del tío, y luego caminaba, paseaba o hacía cosas, porque se ve, y esto no sé si tú lo ves, porque con mucha gente que lo ha hablado, existe que hay como una especie de máquina detrás del telón de tu cabeza, total, sí. que está trabajando en la idea aunque tú no lo sepas. Sí. Bueno, es que es completa, es lo que te iba a decir. Yo creo que sí que estaba trabajando. Pasa que él no estaba sentado en un escritorio, ¿no? Cuando hablo de empaparse, para mí no es una cuestión como de simplemente quedártelo en los ojos, sino que es empaparte y tú estar hecho de todo ese universo, ¿no? Tampoco me creo la gente que dice, no, ya llegará la intuición, ¿no? El eureka llegará jugando a la Play, ¿no? Pues seguramente no. En ese estado no va a llegar. Pero si buscas una actividad así básica, incluso física, mecánica, y sobre todo es casi como un globo, ¿no? Que vas golpeando el globito, no hace falta que estés sujetándolo, pero en algún momento aparece, ¿no? Esto, una de las cosas que hicimos en un colectivo que montamos aquí en Madrid era una especie de Tinder de artistas y científicos. Qué guay. Sí, era muy bonito. Y yo estuve reuniéndome con un neurocientífico que, por ejemplo, le ponía explicación técnica a las cosas que me pasaban, ¿no? Como estar una mañana entera buscando una idea y no te sale y te tienes que ir, pero te has propuesto que antes de irte tienes que salir para por la tarde realizarla y tal. Y siempre es que no había excepción, que me ponía la mochila, la chaqueta, y en ese momento decía, hostia, tac, tac, tac. Y me decía, es que es muy interesante porque se han hecho pruebas de que cuando estás con mucha adrenalina, es decir, hicieron una prueba que era una especie de montaña rusa, te enseñaban una pantalla, estando normal, y decían, ¿qué ves? Y nadie veía nada. Ahora, cógete la pantalla, tírate de esa montaña rusa, y no saques la vista, y todo el mundo veía claramente que aparecía una letra. Todo el mundo. Entonces decía que frente a una situación de mucha adrenalina y una urgencia, digamos, los sentidos se ralentizaban, el tiempo se ralentizaba y tú eras capaz de ser mucho más efectivo o más, en este sentido, en el caso de la idea, ser mucho más ejecutor, ¿no? Más preciso con las ideas, ¿no? Y era muy, muy interesante, ¿no? Sí, es que hay mucha parte que no conocemos todavía, aparte del cerebro, que es extremadamente compleja, pero incluso creo que los creadores, hay mucha parte de nuestra forma de crear que no... Y eso para mí se traduce a veces en un miedo de ¿y si esto se va? Se va, o sea, claro. Si tal como vino... Claro, yo pienso como, imagínate, ¿no? La típica peli de superhéroes, que un pavo de la noche a la mañana le da un rayo, no sé qué, ¿no? Y de repente pues puede volar. Yo creo que si fuera ese pavo, todo el rato que estoy volando estaría pensando... si lo pierdo. ¿Y si se acaba ahora? Fue como ha venido, me da otro rayo y estoy aquí, ¿sabes? Por encima de las nubes y me pego una hostia. ¿Nunca te ha pasado este pensamiento? Sí, pienso en el Alzheimer, pienso en la demencia senil, pienso en que me atropelló un coche, pienso también en que esto es más triste o más real, que es en convertirme en una caricatura yo a mí mismo, ¿no? Que mis propias ideas se vayan desvirtuando y que solamente ya me hagan gracia a mí mismo, ¿no? Hostia, claro. O sea, pensar que es que eso pasa, ¿no? Con artistas que llevan una trayectoria muy, muy larga, que es como, joder, es que no puedes comparar el último disco que has hecho con los primeros, o sea, es que no tiene nada que ver. Obviamente tienen tu voz, pero es que no tienen esencia, no tienen nada, ¿no? Y esto, no sé si te pasa, yo no paro de verlo, de gente que dice, hostia, es que has perdido toda la... ¿no? Te has tirado de una fórmula, ¿no? Y esa fórmula hay un momento en que pierde un poco como el chicle, ¿no? Pierde el sabor, ¿no? Sí, no quería hablar del roto en esta conversación, pero quería decir... ¿Cómo haces? ¿Cuál es la profilaxis para esto? ¿Hay alguna cosa que hagas para que esto no suceda? Como conscientemente. Para no convertirte en una parodia o no repetirte. Para mí, para empezar, tengo este reto del que hablaba antes, lo tengo también conmigo mismo, como no dar por bueno cosas que hace unos años habría probado, ¿no? Ir un poquito más allá, es decir, como investigar más o buscar una rareza o buscar lugares digamos, desbrozar, digamos, caminos nuevos.
Por otro lado, buscar actividades que no haya hecho hasta ahora, porque de repente se te abren, o incluso aunque sea trasladar, digamos, una forma de hacer en un campo y de repente lo llevas a otro y ya por lo menos aguantas 3 años más, porque es la novedad. Sí. Porque es la novedad. Y luego hay una cosa de la que no se habla y que da como... parece que sea una muestra de inseguridad, que es mostrar tu trabajo, mostrarlo en pequeños círculos, decir, oye, ¿cómo lo ves? Está a mi altura, ¿no? Está a la altura de los trabajos que estaba haciendo, ¿no? Que parece que buscar esta aprobación es sinónimo de inseguridad, pero precisamente es al revés, o sea, es como quiero estar seguro de que esto funcione. Quiero decir, no quiero que se convierta en lo que hablábamos, ¿no? En una especie de reproducción de mí mismo, y yo recomiendo mucho eso, enseñarlo a la gente con la que convives, que tienes cerca, ¿no? Y a la hora de intentar ser lo más interseccional posible en cuanto a generaciones, porque a mí ya me pasa con 31, que veo a Peña de 17, 18 y digo... No, yo no entiendo nada. ¿Qué piensas? Es que no entiendo. Yo tengo una hermana que tiene 18 años. Y hablamos de vez en cuando y tal, ¿no? Pero es en plan, es que no sé muy bien cómo comunicarme contigo. Hay algo dentro de la creación visual, de la hora de hacer imágenes que te plantee esto, en plan decir, hostia, llegaré a toda la peña. Es que no lo pretendas. Vale. Es que también a mí me pasa incluso geográficamente, ¿no? O sea, si trabajas para Estados Unidos, hay elementos, yo no sé si los fuelles, ¿no? El fuelle lo conocen allí, a lo mejor no. Es todo electrónico, ¿eh? Van con el secador de pelo. Es, ¿no? Que no han descubierto el fuego, a lo mejor han ido directamente al uranio, ¿no? A la radio, no sé. Entonces, constantemente hay que buscar la tensión, digamos, de a quién te vas a dirigir, ¿no? Si este elemento es muy técnico, si es una herramienta de pulir madera, pues nadie la va a conocer. Entonces hay generaciones mayores que la mía que yo sé que les cuesta mucho a veces, ¿no? Como, hostia, pero es que, y de la misma forma que generaciones más jóvenes tampoco van a entender ciertos elementos, ¿no? Como un teléfono con dial. Eso ya no lo entienden, ¿no? Claro. De la misma forma que yo no entiendo absolutamente nada de lo que... Pero nada. Hostia, casi nada. O sea... Pero dame un ejemplo. Es que no te podía... No puedo describirlo. O sea, veo memes que para empezar están todos muy mal escritos, han eliminado la Z, ponen la S, sí. O la... estéticamente... O sea, es que no sé qué tengo que sentir. O sea, también no te digo que me desagrade, pero me deja como... Sé que aquí hay algo, o sea, está habiendo una nueva corriente artística, pero no la entiendo. Pero esa es otra, es muy guay, porque lo del meme, además, en contraposición a alguien que está haciendo... porque no es poesía visual ni es ilustración, nos hemos quedado en el término médico, médico no, ¿ves cómo no hablo bien? Término médico, ahora desarrolla la frase en base a eso. Término médico el término médico poesitis. de tu profesión. Has dicho que eres un comunicador visual. Nos quedamos con este término. Yo creo que está guay. Vale. Como comunicador visual, cuando te encuentras con el fenómeno meme, después de que para una imagen que tenga un valor, un sentido y un mensaje son horas de curro muchas veces, ver estos... son como los chistes de antes, ¿no? Sí. Que duran ese tiempo, no tienen relevancia y siguiente imagen y hago scroll down y he visto 87, no me acuerdo de ninguno, pero me he hecho en 3, ¿no? ¿Cómo ves esto a nivel como creador? O sea, ¿te sientes un poco amenazado, a lo mejor? El meme mató al ilustrador conceptual, ¿no? Como la canción de... Sí, de TV Video Kill the Radio Star. Claro, a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me parecen más significativas es que los ilustradores estamos tratando todo el rato de hablar de conceptos sin escribirlos, ¿no? O sea, demostrar que visualmente, para que sean universales, para ir más allá de la literalidad, ¿no? Y es verdad que lo que funciona realmente es ¿de qué hablas, no? Del amor romántico, pues pone ahí, amor romántico, y utilizar cualquier... También es verdad que lo que han hecho, y yo alguna vez he utilizado memes, o sea,
pero están haciendo un pequeño rodeo, es decir, lo interesante no es la imagen que generen, sino la búsqueda de la imagen que transmita, digamos, o que se pueda, digamos, trasladar a ese concepto. Entonces también están haciendo, es verdad que están puenteando un coche en vez de en vez de meter las llaves, porque a lo mejor el coche lo están puenteando, pero el resultado es el mismo, tienes un coche, ¿no? Y es un vehículo, y es... supongo que cuando te hablaba de esto de no entender nada, hablo ya de memes que son metamemes, o sea, que es porque como si no... Tienes que tener todo un legado de claro, memes antes. Entonces tienes que haber estado en Twitter desde las 8 de la mañana desde el 2002 porque es como, hostias, que estos perritos ¿de dónde salen? O sea, y hacen la broma de la broma de la broma del perrito claro. Y yo la verdad es que no tengo esa necesidad de estar tan vinculado, ¿no? Con lo que está sucediendo. Sí, aparte del lenguaje visual, está por ahí. Al final, o sea, no estoy teniendo nada de reacción, todo está guay. Que no es un gato, es que... claro, es una performance, ¿no? Es una representación artística que te has montado tú del concepto gato. Es una metáfora. ¿Cómo se llamaba, por cierto? Antoine. Es muy bonito, tío. Con estas manchitas así. Es una vaquita. Pasa mucho veo muchos artistas con gato, tío. Es como, ¿no? Porque es una presencia semi-inocua, como que está, pero no está, tiene su rollo, pero te deja tranquilo, pero a la vez te hace compañía, ¿no? Es un poco esto. Sí, es como el paso previo al hijo, ¿no? O algo así, no sé. Yo también me lo pregunto porque... Y en el mundo de la ilustración es como... Hay un montón de gente. Hay un montón de gatos y ahí nadie tiene carnet de coche, por ejemplo, ¿no? Es como... yo me saqué el carnet de coche para poder tener un gato y no ser un cliché. Claro, es decir, ahora puedo tener el gato, porque ahora conduzco y tal, sí. Veo lo que te decía, aparte de la ilustración, tienes como otra corriente de creación, aparte con los vídeos que te estaba contando antes, ¿no? De este vídeo que tienes, cortometraje de No quiero morir, que sobre Manzanita, la canción esta, y tu infancia en un momento tal. Esto también es contemporáneo con empezar a crear en imágenes. ¿También empezaste a hacer esto o es más reciente empezar a hacer vídeos? Mira, todo esto viene de hace 5 años. Te puedo pillar un cigarro, nunca fumo aquí, pero hoy sí, va. A ver si se me pega algo, tío. ¿Sabes liar? Sí, claro. Sí. Sí, claro, qué hijo de puta. Cabrón. Nada, hace 5 años en este colectivo del que montamos el Tinder entre otras cosas, ¿no? Tinder de científicos y tal. Nada, empezamos a autoeditarnos, ¿no? Lo montamos como, venga, va, pues entre todos hacemos todas las partes. Y salió un libro que se llama El camino más largo, que... Bueno, uy, le he dado una hostia. Está agotado y tal, pero fue una especie de explosión. También yo acababa de llegar a Madrid, estaba hiper estimulado y empecé a generar ideas y entonces empecé a obsesionarme con una cosa que es la ergonomía de la idea, ¿no? ¿Qué es esto? Ya, pues me la acabo de inventar. Ah, vale, ok. Ahora, on the spot. Que es como, vale, esta idea está muy bien, pero ¿dónde va a funcionar mejor, no? O sea, esta es una idea que es como un chiste, ¿no? O sea, pues improvisado funciona, yo qué sé, ¿no? O esto funciona como, por ejemplo, una canción, o esto tiene que ser, tiene que verse, ¿no? O sea, ¿por qué escribir algo y no construirlo de verdad, ¿no? Y eso tiene que ver con, precisamente lo que me pasó, es que tenía tantas ideas que hice un libro, por un lado. Por otro lado, para hacer el Verkam y todo esto, pues digamos que propuse, ¿cuál es la palabra? Regalaba a los mecenas, digamos, una película. Y en esa película empezaron a meterse todas las piezas visuales, audiovisuales, y luego aparte hice un musical. Un espectáculo. Entonces era sobre un mismo proyecto, de repente salió cosas que tenían que ser escénicas y no tenían de otra forma, ¿no? Tenía que verse en directo, tenía que haber un público y tenía que suceder ahí. Otras que pasaban, pues grabadas y otras que pasaban por libro, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que se han generado 3 vías que además lo veo muy claro. Ahora tengo en el móvil, tengo el Notes, ¿no? Entonces tengo categorías que es como, hostia, esto es para mi próximo libro, esto es para el nuevo espectáculo y esto es para hacer un videoclip o hacer una pieza visual y tal, ¿no? O sea, que has hecho lo del libro, te lo han retrasado la publicación del libro. Iba a ser en junio y ahora es para otoño. No, otoño era la primera prórroga. Ahora ya nos hemos ido a
enero, febrero, marzo del año que viene. Bueno, a mucha peña está pasando esto de, ¿no? El retrasar algo que a lo mejor llevas gestando un huevo de tiempo y ahora ya llegaba el momento de, venga, ya está, ¿no? Como a parir, ¿no? Es que si me lo imagino como que estás de 9 meses y vas al hospital y te dicen, vamos a darle un añito más. Sí, pero quédate aquí en la cama. Un momentito, ¿eh? Sí. Tú ves dilatando y ves... ahora vienen, ¿eh? Y un año después... Bueno, ¿qué tenemos aquí? Un cadáver. ¿Te genera tensión o algo esto? ¿No? A mí lo que me genera tensión es que el libro, claro, lo hago con una editorial grande, entonces me dijeron, no, esto tiene que estar el día 31 de enero como muy tarde. Claro, yo el día 1 de enero no lo había empezado. O sea, tenía todas las ideas, pero no lo había... y entonces me pasó un mes de enero interesantísimo. Claro, ya sé lo que sí. Bueno, y entonces, claro, de repente llegas a tiempo, dices, bueno, tengo algunos días de sueño, ya no son horas de sueño, son semanas de sueño, y toda la energía que has puesto para llegar, de repente te dicen, no, hostia, es como alguien que es un mensajero que está corriendo y llega y dice, no, pues no hacía falta, rollo, ¿en serio? ¿Para qué coño he estado corriendo entonces, no? Que llega el de la maratón, ¿no? El que inventó la maratón, que es para avisar al pueblo y en plan, tenemos catalejos, flipado, ya los hemos visto. Ya se ha inventado el coche, tío, no hace falta que corras. En el tiempo que has tardado en llegar aquí ya... Claro, con los catalejos te hemos visto venir, ¿no? Y hemos entendido que, bueno, este tipo seguro que viene por... Claro. Y teníamos hasta mails, te podíamos haber escrito, pero como tú no tenías, estabas tan con la maratón. Bueno, y es una pena, porque de repente todas tus moléculas están orientadas para que salga el libro, para vivir esa experiencia y tal. Y bueno, pues de repente lo criogenizas, ¿no? Un poco una lección de humildad quizás, o de tranquilidad, o de... Sí, de paciencia y de mantener, digamos, controlados tus deseos o tus pulsiones o tu incontinencia, ¿no? Que a mí no me viene mal también, ¿no? Como... Sí, eres una persona muy impulsiva. Sí. ¡Sí! Salta por la ventana de golpe. Pero ¿piensas que esto te ha jugado más veces a favor o más veces en contra? Creo que 50-50. Haciendo así balanza te quedas a la Hombre, mitad. Yo agradezco tener esta pulsión porque hago las cosas. Es decir, luego a lo mejor es para mal, ¿no? Como, hostia, no tenías que haberlo hecho. O tenías que haberle dado un poco más de vueltas, ¿no? A mí lo que me ha pasado es una cosa muy interesante, que es... yo me pasé los primeros 15 años de profesión, digamos, estudiándolo todo, ¿no? Meditando. Y ahora... Y esto, bueno, lo voy a contar porque creo que es interesante, claro. Que son los 4 estados del aprendizaje, ¿no? Vale. El primero es inconscientemente incompetente, es decir, no sabes qué tienes que hacer y tampoco lo sabes hacer, ¿no? Vale. O sea, te metes en un coche y no sabes ni cómo arrancarlo. Luego eres conscientemente incompetente, es decir, sé que tengo que poner interruptor cuando voy a girar, pero es que me olvido, ¿no? Claro. O sea, sé lo que tengo que hacer. Luego eres conscientemente competente, que es no me hables, voy conduciendo, o sea, lo voy haciendo todo bien, pero tengo que tener mucha atención puesta aquí. Miro el retrovisor, embrague, pongo su primera, luego retrovisor de atrás, tal, sí. ¿Vale? Y la última es que eres competentemente inconsciente. Lo cual está muy bien, es el típico que va conduciendo y puede hacer 14.000 cosas a la vez, que no debería, no debería. Taxista se llama. Los taxistas. Sí. Y con la profesión me pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay un punto en el que me fío mucho de mi inconsciencia, porque de alguna forma siento lo que hablabas antes, ¿no? Todo el background, siento que va a haber un filtro innato, que si no es un buen resultado, no lo voy a pasar por bueno, ¿no? Pero sí que prefiero que las cosas salgan de forma inmediata. Que salgan más fresquitas, que me sorprendan incluso a mí, ¿no? O sea, no verlo venir, ¿no? Ayer, mira, como anécdota, ayer hice creo que la ilustración más fea que he hecho en los últimos 20 años últimos y únicos, ¿no? Por eso está, o sea, marcar ese límite es... Sí, además es que ayer por la noche lo comentábamos con mi pareja y nos reíamos, decir, es que era lo más feo que has hecho en tu vida. Es verdad que yo lo quería dejar hecho para irme mañana de vacaciones, y me daba igual, era como un trabajo que no voy a enseñar y que me da igual, o sea, también me han marcado mucho. Es verdad que antes de mandarlo le dije, no, voy a hacer una repasadita y nada, rápidamente lo arreglé más o menos, ¿no? Pero bueno, sí, ahora tiro mucho más de
impulsos y de intuición. O sea, no tienes como un sistema de trabajo de X horas al día, de esta hora a esta hora me siento y hago tal. Es como estás haciendo cosas en mitad del día y de repente es ahora. Sí, y además por lo general suelo trabajar en un encargo y mientras estoy trabajando, si tengo tiempo, si me lo puedo permitir, se me ocurre otra idea y de repente la hago y la dejo ahí, ¿no? O sea, voy trabajando, digamos, en paralelo. ¿Tienes como un glosario de iconos o contradicciones no usadas que vas apuntando porque sabes que esto algún día puede ir para algo? O sea, ¿sabes? Como que ves una imagen o ves algo y dices, esto no sé para qué coño. La típica carpeta ideas. Sí, pero ideas como concretamente de lo que hablamos, ¿no? Estos puntos, de decir, este icono creo que lo puedo torcer a esto, pero no sé dónde va a estar, pero me lo apunto ahí. Y recurres a ella cuando tienes que crear. Sí, y sobre todo me pasa que cuando trabajo con un elemento, de repente es como uno lo decide, o sea, uno sale para adelante, pero han quedado 3 en el tintero, entonces lo que hago es esperarme para no sacar el mismo elemento, entonces bueno, pues lo dejo para más adelante, ¿no? Pero sí, tiro mucho de eso, tiro mucho de ideas anotadas para llegado el momento, y muchos encargos de repente, tal y como lo lees, dices, coño, es que esto es perfecto para esto, ¿no? También me imagino que igual te cabreará un poco cuando algo que dibujas tiene una sola lectura. ¿Una segunda lectura? No, tiene una sola. Cuando algo en plan, ¿no? Que lo dices, vale, esto es muy evidente. Ojalá tuviera una lectura. Esto es nada, ¿no? Es que a veces es, trabajando sobre todo para Estados Unidos, que es como, les haces diferentes propuestas y te dicen, está bien, está bien, pero nosotros nos habíamos imaginado, y entonces te describen exactamente lo que pone el texto, que es como, cuando hablas de imaginar, hablas de leer, o sea, mientras leía esta receta me he imaginado un tiramisú, ¿no? Es que estás leyendo la receta del tiramisú, ¿no? Y entonces, claro, es como, entonces, ¿para qué coño lo dibujo? O sea, entiendo que en este caso haces eso simplemente para generar un atractivo visual. O sea, no hay nada más, no esperan de ti que digas nada, ¿no? Y antes de esto iba a decir otra cosa, pero no me acuerdo. Es la cerveza. Siempre puedes echar la culpa a la cerveza. Sí. Si te acuerdas lo podemos meter, o sea, aunque esté hablando de otra cosa, puedes decir, hey, por cierto, ya está, y lo rompemos y hablamos de eso. Vale. El mundo clientes, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo te relacionas? Pues mira, tengo una charla que básicamente se llama Los años que llevo fracasando, ¿no? Entonces empezó como 15 años fracasando, años laborales, digamos. Ahora ya voy por 21 años fracasando. Y entonces es mi desquite. O sea, cuando tengo una mala experiencia con un cliente, lo bueno es bueno y lo malo es bueno porque acabará en esta charla, ¿no? Entonces busco también la narrativa para contarla, ¿no? Tengo relaciones de todo tipo, ¿no? Por lo general no son muy buenas, por lo general. Vale. Porque mis deseos van por un lado, también creo que le pasa a cualquier oficio, ¿no? El deseo natural de cualquier persona no tiene por qué corresponder con el deseo de la sociedad, ¿no? O sea, que Metallica se cortaran el pelo, por ejemplo, no correspondía a una necesidad colectiva, sino ¿qué cojones? Sí. Respondía a una necesidad individual, ¿no? ¿Te puede joder? Sí, pero hay que respetarla siempre, ¿no? Y a veces me olvido de que trabajo en un medio que es un medio, o sea, profesional, es decir, que no estoy considerado un artista, ¿no? Soy un proveedor. Y entonces, por lo general mis necesidades van por un sitio y hay veces que quieres como, joder, esto es lo que siempre he hecho, voy a ir un poco más allá, ¿no? Voy a buscar una fórmula nueva y por lo general siempre está mal recibido eso, ¿no? Entonces, por naturaleza, los deseos de un cliente, que es contentar a su público, no son mis deseos que no quiero contentar al público, ¿no? Porque contentar a un público también es darle lo que conoce. Hostia, pero esta autoconcepción es cruda y llegar a ello y aceptarlo, me imagino que es porque todos los artistas es en plan, no, yo soy un artista y el mundo ha de oír lo que yo tengo que decir, pero darte cuenta que cuando trabajas en un periódico pues llega la furgoneta que reparte el café para la máquina y luego llega el ilustrador que reparte las ilustraciones. Hostia, pero también entenderlo es quitarte mucho sufrimiento, ¿no? Es como aceptarlo, es decir, es también un acto de humildad, ¿no? Es decir, es que soy el proveedor.
también cada uno tiene sus estrategias. Yo he encontrado una fórmula que es buscar válvulas de escape, ¿no? Es decir, aguanto porque esta idea que me ha rechazado porque te parecía demasiado... Me han llegado a decir que esto es demasiado antiguo y demasiado moderno a la vez. El ego ahí... No, dices, coño, pero este es el mejor piropo que me han dicho nunca. Sí, es como... Pero a la vez me imagino como te rechazan una idea que además tú te la has currado, es como... de acuerdo. Pero creo que muchas veces no se han tomado el tiempo de leerla. Entonces pienso, es que no la has entendido. O sea, que es como, esa es la otra parte del ego. Es que nadie entiende mi obra. Es la autodefensa, ¿no? Sí. Como, pero prueba el plato. Si no lo has probado, ¿cómo sabes que no te gusta, no? Y entonces lo que hago es como almacenar esa idea... y entonces tiro, pues me autoedito los libros o hago mis propios libros, el espectáculo, ideas para el podcast o para lo que sea. Entonces tengo como, bueno, varios habitáculos en los que voy, como si fuera una oficina de correos, voy tirando pues esta idea rechazada, aquí, está aquí. Y si no, en última instancia siempre tengo las redes sociales que me alegran un día entero de dopamina, de... Exacto. ¿No te pasa lo de hay algo que llamo la rueda, la fantástica rueda de la procrastinación, que es positiva, es algo positivo. Que es cuando procrastinas no hacer algo por hacer otra cosa que sigue siendo algo que tenías que hacer. O sea, cuando tengo que ilustrar esto, pero como ahora estoy como, bueno, no sé, pues voy a poder hacer un poco del podcast, pero ahora tengo esta idea para una canción, entonces voy a ponerme a hacer esto, y poco a poco como vas dando vueltas a la rueda y al final se van haciendo las cosas, aunque vayas saltando de una a otra. No sé si esto lo sí, a mí me pasa, y ahora que desde hace unos años trabajo desde casa, que tengo pues el estudio, digamos, de música en la mesa al lado, ahí el ordenador con las pinturas, con todo, ¿no? Entonces es precioso porque tienes en un mismo espacio todas las superficies para trabajar, ¿no? Y hay veces que me veo como haciendo una cosita, luego venga, lo dejo recto y ahora tiro por aquí, y entonces vas picoteando y vas haciendo avanzar un montón de cositas, ¿no? Lo cual es chulo porque hay veces que sales con un disco, con un libro, con una obra de teatro toda la vez, es como, joder. Claro, tienes ahí. Es verdad que a lo mejor has tardado 15 años. Pero ahí está. Sí, una de las cosas que me ha sorprendido mucho de meterme ahí en tu Instagram ahí es descubrir Paladar Chicago. Y la gran sorpresa es la poca gente que os sigue con lo que hacéis, que me parece increíble. Es nuestro gran orgullo, ¿no? Esa poca gente. Pero es que es como, me parece incluso como si fuera buscado, en plan, que no nos conozcan. No sé si porque tampoco veo como que lo mováis tampoco un montón ni nada, es como más... Bueno, es que este proyecto ahora mismo creo que ya no está en activo. Nico Roig, que es un músico que me parece de lo mejor que hay en el Estado español, claro, él me comentaba como, tío, solo tenemos 8 likes. Y claro, para mí es como un hobby, o sea, realmente lo diferencio mucho de mi oficio, ¿no? Es un misterio. Y luego mucha gente por la calle, hostia, qué guay vuestro proyecto, rollo, pero... Pues sí, tú eres uno de los 500 que nos siguen. Pero es que teníamos cosas de 6 likes, de, joder, un videoclip con su letra, con su tal... como, joder, yo tampoco lo entiendo y tampoco sé si quiero entenderlo. Porque si me meto ahí es como... Es como tratar de entender un misterio que tampoco es un misterio. O sea, no sé, es como... Yo ya te digo, yo me guío por el impulso, por considerar que esto es verdad que no es popular, o sea que no es fácil, no es inaccesible, pero no es fácil, y siento que está bien, y bueno, pues yo qué sé. También es verdad que hay una fantasía muy, muy encubierta, que es dentro de unos años, ¿no? Cuando me muera, que se empiece a entender, ¿no? Como, hostia, es que aquí en esta canción pareció una tontería, pero hablaban sobre un tema mucho más profundo, ¿no? ¿Cómo salió el proyecto de empezar a hacer? Pues a mí me tenía obsesionado la idea cuando hacía canciones. Fíjate, es que ahora voy a hacer un... Vale. Salió este disco de Nosotras. ¿Sí? ¿Conoces? Nosotras. Es un grupo, Nosotras, como trash de basura. Trash, vale, Nosotras. Que es un grupo asturiano que sacó un disco que se llama Popemas, de pop y poemas, ¿no? Bueno, es una cosita muy pop, pero es que a mí me tenía loco porque eran muchísimas canciones que empezaban y en menos de un minuto se habían acabado. Entonces me tenía obsesionado. Y empecé como a probar a hacer canciones muy pequeñitas. Un día con Nico le dije, tío, pues yo ahora quiero hacer un proyecto de canciones pequeñas. Me dijo, yo también, ¿lo montamos juntos? Y dije, venga, vale. ¿Qué nombre le ponemos? Me dijo, yo tengo un nombre que siempre me rechazan en todos los proyectos que hago, que es Paladar Chicago, porque es que es horroroso. Le dije, pues venga, estamos dentro, ¿no?
Y luego, curiosamente, el círculo se cerró cuando vine aquí a Madrid, me metí a cantar en un coro y la directora del coro era miembro de Nosotras. Como, en serio, tú eres del grupo que hizo que de repente tal, o sea, bueno, me cerró muy bien el círculo. Entonces trabajamos mucho a distancia, o trabajábamos a distancia. Teníamos un Google Docs que íbamos apuntando ideas. Entonces la gracia o la premisa, digamos, no demasiado estricta, que es, bueno, pues si tú ves un texto que está ahí, que no lo has escrito tú, le pones lo musicas y se lo vuelves a enviar y entonces la otra persona hace el vídeo, ¿no? Entonces era como un cadáver exquisito o algo así. Un cadáver exquisito, sí. Sí. Y luego introdujiste, bueno, hicisteis algo en vivo que era Parada Chicago junto con, perdóname que no me acuerdo de la chica que... ¿Con María Rodés? Sí, que hicisteis la ortografía. No. No era ella. Porque habían 3 personas en el escenario. No, éramos, bueno, con Irene Novoa. Vale, pues es que te digo que no me acuerdo del nombre, así que... Sí, Irene Novoa, pero es que esto era... Claro, es que hay un punto en el que ya todo es tan endogámico que ya no sabes... sí, esto era para la presentación del libro del que te hablaba, ¿no? Vale. Que entonces de repente pues se unió Irene, también se unió Chisco Rojo y Enrique Baz Oliver, y montamos una cosa más musical, más orquestada y tal, ¿no? Pero luego Nico se fue bueno, luego se montó a partir de esta experiencia, digamos, de este cabaret extraño. Sí. Es como espectáculo de variedades, ¿no? Es que sí. A día de hoy todavía no tengo una palabra. O sea, claro, no tengo una palabra porque no es... lo cual me parece bien. Y de hecho, bueno, voy a hacer una elipsis, pero esto lo llevamos, nos seleccionaron en un showcase o showroom, no, showcase, que es como un escenario, un montón de mundo de la industria del espectáculo, como público. Entonces tú tienes 15 minutos para hacer. Bueno, nos seleccionaron para ir al Singlot, que es un festival de humor que monta el Terrat, el Buenafuente y tal. Sí. Y entonces hicimos, además fui con mi pareja, que ya está en luces y en audiovisual y tal, pero para la ocasión actuó conmigo. Miau. Sí. Y la reacción fue maravillosa, porque todo el mundo, de todas las salas, de las productoras, de las distribuidoras y tal, decían, es maravilloso lo que habéis hecho, pero no tiene nombre. Y no sabemos cómo clasificarlo. Digo, pero eso es muy bueno. Sí, pero para la industria no. Claro, ¿cómo lo vendes? Claro, no sabían cómo venderlo, ¿no? Venderlo, claro. Y eso es algo que me ha pasado desde siempre, ¿no? Con el libro, antes de autoeditarlo, busqué coedición, ¿no? Como, venga, yo edito por un lado, tú por otro. Y las editoriales, casi todas, me decían, es un libro maravilloso, pero es que no sé en qué colección meterlo, ¿no? ¿En qué parte de la librería va? Sí, o sea, tienen sus colecciones, como claro. Esto es humor, esto es tal... ¿Quieres salir? Bueno, luego te saco. Si lo quieres sacar, tú mismo, ¿eh? Es que luego va a querer entrar. Ah, vale. Pues, a lo mejor quiere cariñito. Si lo quieres agarrar, tú estás en tu casa, o sea que tú libre, ¿eh? Sí, pero bueno. Nada, siempre he considerado que algo inclasificable no tiene por qué ser malo, ¿no? Bueno, eso, luego después de esta experiencia, digamos, escénica, ya montamos Otografía, que fue un espectáculo aparentemente de variedades, pero que era una idea, era una locura. Fue una locura. Que llevamos también a algunos sitios, en plan, gente de Valencia, hey, venir, tenéis que venir. Fuimos y 20 personas, que es como, hijos de puta, no pagamos ni el transporte. Pero pasa mucho también cuando estás haciendo algo que no tiene como un nombre concreto, es esto, que puedes encontrar un nicho muy concreto, pero es esto, es muy concreto y es muy específico. O sea, como que son pocas personas, pero muy fervientemente, que le mola mucho lo que estás haciendo. La cuestión es cómo expandes de eso a llegar a más gente. Hostia, yo he llegado a la conclusión de que no tengo necesidad de expandirlo. Vale. Y no tengo... O sea, yo ya, cuando eres adolescente, claro, te gusta dibujar y quieres ser Picasso, ¿no? Y ese estúpido sueño, a mí se me acabó. O sea, se me acabó hace mucho tiempo. Es decir, yo nunca voy a ser popular, no voy a salir en la tele, no voy a tener más de 30.000 seguidores, ¿no? Y también es aceptarlo, es decir... Yo me gano la vida como ilustrador para medios comerciales, es decir, sé sacar lo más comercial de mí en mi trabajo, pero para las otras vertientes es que no me apetece. O sea, es como no quiero renunciar a la calidad, o no sé, o a la experiencia personal para empezar, porque parte de una experiencia personal creativa, que es como, podría tirar por aquí, que sería la vía fácil y la que la gente aplaudiría, pero es que es más interesante seguir caminando a ver qué hay, ¿no?
y también renunciar a eso es como quitarte mucha decepción, ¿no? A mí cuando hacíamos este espectáculo me alegraba y me satisfacía ya que la gente, que los poquitos que hayan venido te dijeran, tío, es lo más guay que he visto este año. Y yo ya me quedo con eso. Es como... y luego que también tratar de venderlo, para mí es un oficio. O sea, es un trabajo que no quiero sumar a mi trabajo, ¿no? Todo el trabajo de social media y de marketing, de mierdas de estas, es que lo detesto. Y luego no me siento nada cómodo. También hay como una... Bueno, la ambición, sin duda, es un motor de creación porque todo el mundo tiene cierta ambición, ¿no? Mínimo lo que yo quiero que esto represente o la gente que le llegue. Pero creo que hay dos tipos de ambiciones que conviven en nosotros, que es la mía y la que se supone que debo tener. O sea, la que se me atribuye que como creador yo tengo que estar apuntando a esa cima que ya existe. Y un poco la disyuntiva de decir, ¿pero por qué? Es que también eso es una proyección, ¿no? O sea, lo que los demás esperan de ti es como, pues a lo mejor es un problema tuyo, es un asunto tuyo, que estás proyectando en mí algo que a lo mejor no, pues es que no va conmigo, ¿no? Y eso me lo dice mucha gente, ¿no? Como, es que tú tendrías que salir, ¿no? Que te siga más gente. Es como, es que tampoco lo voy a pretender, es que si piensas en eso, para mí pierdes mucha autenticidad, ¿no? Y no sé, es como... No sé si te referías a eso. Sí, desde luego. No sé, es como... Es que quitarte angustias, ¿no? Que es como evitar ese problema, es como... y luego a mí me gusta muchísimo, desde siempre, lo que en francés se llama el objet trouvé, ¿no? No sé si lo he dicho bien, el objeto encontrado, ¿no? Ayer mismo fui a un menú y había un plato con pescado y había unas patatas tristes, pero debajo de las patatas habían puesto una salsa, pero no se veía. ¿Sabes lo que te quiero decir? Una salsa así como un romesco, pero estaban ocultas debajo de las patatas, de las rodajitas de patatas al horno, ¿no? Y pensé, estas cosas, esto es lo que me gusta. Yo no quiero que la salsa esté por encima, quiero que esté por debajo. Quiero que te compres una cosa y que te venga con un regalo. No quiero que me digas, y ahora de regalo, ¿no? Claro. Quiero que no me lo digas, ¿no? Es como lo que hablábamos de... Pues si vas a hacer una obra de caridad, no lo cuentes, ¿no? Que se sepa, hazlo, pero que no se... y a mí me obsesiona mucho esto en mi trabajo, ¿no? Es como todo lo que hago, al final siempre le añado algo que nunca anuncio, que nunca publicito. Para mí la generosidad también va por ahí, ¿no? Nunca se anuncia, nunca se hace casi como un chantaje o como una especie de reclamo, sino que es como un acto de gratitud, ¿no? De si has venido aquí, pues te llevas un fanzine. O sea, has venido a mi espectáculo y te llevas un fanzine. Que no esperabas, no es lo mismo que poner espectáculo más fanzine. No, es que para mí perdería toda la... también puede que sea un acto de vanidad o de no sé, ¿me explico? O sea, como una cosa como de yo siempre soy el que te saca la moneda detrás de la oreja, ¿no? Es que te dice, no, tienes que hacer esto, que parece que es una acción semi-altruista, pero como lo has hecho, aquí tienes este caldero de oro que te regalo porque cumples con los requisitos que yo compré. Es como un acto casi mesiánico, ¿no? Pero desde luego como consumidor yo agradezco muchísimo cuando de repente hay un añadido, hay algo más, hay incluso una propia sorpresa, ¿no? Sorpresa en cuanto a yo qué sé, te pones a ver una película y dices, joder, vaya película, ¿por qué nadie me ha hablado de esto, no? O sea, ahí es donde voy al objeto encontrado, ¿no? A que el boca a oreja haga que eso avance, no tanto el autor diciendo, mirad mi libro, ¿no? Como que siempre es más incómodo. Pero esta figura a veces me parece que el azar genera a veces esto con cosas que a lo mejor pueden ser incluso mainstream para otra gente, pero por la forma en la que te llegan a ti o el esfuerzo que te ha llevado, o no sé cómo decirlo, es como tú puedes pillar, yo qué sé, un libro que trilladísimo, yo que sé, pon Los Pilares de la Tierra, ¿no? Que bestseller, no sé qué, y que, bueno, pues tiene su calidad de lectura, etcétera, pero dentro de lo que es el panorama literario, pues hay obras mucho mejores o más extrañas o más tal.
Pero si tú descubres ese libro en un momento en el que tienes solo eso para leer y solo tienes la luz del sol porque estás en una cabaña, yo creo que le vas a dar otro valor. Y ese libro va a formar una parte de tu vida diferente porque tenía que leer desde que amanecía hasta que se va la luz, porque luego era una vela y luego no sé qué, ¿no? O hay una historia que contaba hace muchos años. Yo tengo como cosas que me acuerdo de cuando era muy pequeño y no sé por qué y se quedaron ahí, ¿no? Yo recuerdo con mi padre escuchando La Ventana en la SER con Gemma Nierga. Y están hablando un rato porque a veces había cartas que ellos leían que mandaban a la cadena. Y una mujer escribió que había comprado un libro en una tienda de segunda mano y era un libro que lo habían encuadernado mal. Entonces, como el lomo, en lugar de estar grapado donde toca el lomo, está grapado un poquito más adentro, ¿no? Entonces, para leer las páginas tenía como que abrirlo y que esa experiencia le traía a la mente el pelar la gamba o el esto que te llevaba a algo que te hacía a ti partícipe de poder continuar leyéndolo y eso le da un valor diferente, ¿no? Pues eso es muy bonito. Yo ahora me ha venido a la memoria dedicatorias que he hecho en tinta negra sobre fondo negro, ¿no? Dentro de una solapa del libro, ¿no? Tienes que ponerte ya con una luz que tienes que buscar a trasluz, o sea, sí, había una solapa y recuerdo haberle puesto a un premio nacional, doble premio nacional, ponerle pervertido. Porque en algún momento dado, y hablando de los impulsos, pensé que levantar esa solapa era como alguien que mira por una falda, no sé, era como de alguien, de un pervertido. Y de ponerle... sí, a mí me parece que este tipo de cosas son siempre de agradecer, ¿no? Sí. No sé si era una pregunta. No sé, yo tampoco lo sé. Hay una cosa que sí, que dentro de lo que he podido ir viendo de ti y por lo que te he escuchado hablar y tal, en cuanto a tipos de sensibilidades por los que creo que has pasado y que creo que todo al final se queda un pozo siempre, ¿no? Porque en esta charla decías que habías sido metalero, emo y... Bueno, siniestro. Emo no existía, no sabía. Bueno, ¿no? siniestro No y luego punk, ¿no? Y cada una de estas cosas te da una visión de lo que te rodea, acorde quizás a ese momento, o acorde a tus necesidades del momento, pero una visión, al fin y al cabo, que cuando haces la transición a otra forma de ver las cosas, algo queda de eso, ¿no? Y, total, sí. Y cómo forma eso parte de ti hoy en día, que no vas ni con una cresta, ni con pulsera de clavos tal, pero la cresta quizás sigue por dentro, de alguna forma. Como dice la Ajo, micropoetisa, que la cresta la llevo en la lengua, ¿no? Vale. Claro, para mí cuando hablaba de eso, es las formas de reaccionar frente a la vida, ¿no? O sea, tú puedes correr... ¿Qué para eso, tío? Vale. No, sí, seguimos. Eso, tú puedes como quedarte quieto, puedes correr o puedes huir, ¿no? Correr hacia adelante o huir. Y para mí cuando hablaba de ser heavy, de ser siniestro, de ser punk, eran precisamente las acciones, ¿no? A mí me obsesiona mucho la idea de la pluripersonalidad, ¿no? O sea, de no ser un elemento, digamos, binario, sino ser un elemento, un ser humano, una personalidad que sea mucho más tridimensional, ¿no? Entonces es como, también cuando tú haces esto tienes muchos puntos de vista diferentes sobre algo, ¿no? Tú puedes ser un llorica o puedes ser alguien que tira hacia adelante sin saber qué va a hacer, ¿no? Y para mí ese tipo de formas de reaccionar me parece que enriquecen muchísimo, ¿no? Incluso, yo qué sé, en mi propia obra hay muchas veces que me coloco en un personaje que no soy siempre yo o no soy la persona más predominante para encarar eso, ¿no? Y me parece muy interesante, ¿no? Esos puntos de vista que en el fondo son voces narrativas, ¿no? Claro. Pero cuando, por ejemplo, el punk, por ejemplo, es que a mí me toca muy de cerca porque yo tuve una adolescencia bastante punk y aunque abandonas la estética y aunque abandonas incluso grupos o tal porque dices, joder, bueno, igual era demasiado explícito todo y me gusta más la sutileza y tal, pero hay como cosas que se te quedan dentro y una para mí muy clave del punk es el cuestionamiento y aversión a las figuras de autoridad y a cualquier cuestión de moral impuesta y de esto es así. Y me imagino que tú vives esto un poco. Y esta rebelión de voy a hacer el dibujito, pero voy a poner lo que yo quiero, viene un poco de ahí, ¿no? Sí, completamente. También el punk, de lo que hablaba,
era de buscar vuestra forma, ¿no? Y todo el mundo se puso a imitar a Sid Vicious, que es como no habéis entendido absolutamente nada, vais todos uniformados, ¿no? Bueno, yo he vivido y he bebido mucho del punk, ¿no? De esta actitud, digamos, de autenticidad y de forma de expresión directa, ¿no? También como un derecho de decir, pues a la mierda, ¿no? No tengo por qué dar soluciones. Y es que realmente no tengo por qué dar un punto de vista constructivo, ¿no? Estoy en mi derecho de decir, esto es una puta mierda, ¿no? Que eso también es muy interesante. En el mundo de la creación es como, ¿por qué se espera de mí que dé propuestas? ¿No? Realmente no es mi responsabilidad, yo lo que quiero es agitar, ¿no? Y si en esa agitación tú encuentras una respuesta, está muy bien. Si no encuentras nada, también está muy bien, ¿no? Yo recuerdo una vez que llevé este libro autoeditado a una librería en Barcelona, una librería anarquista. Dijo, mira, pues no sé si queréis dejar los libros y tal. Sí, es que aquí tenemos... Bueno, me dijeron que no, porque ellos tenían libros políticos. Y era como, hostia, no habéis entendido nada entonces, ¿no? Si no consideras que esto no es un libro político, no habéis entendido nada. Me dolió muchísimo. Me dolió más no estar ahí que no estar en la FNAC, ¿no? Claro, como, claro. Joder, porque no estamos compartiendo entonces la misma visión. ¿Tú has tonteado directamente, te has encamado fuerte con el anarquismo? Sí. ¿Y cómo existe a día de hoy esta relación en ti? De una forma filosófica, ¿no? Es decir, reconozco, digamos, los principios teóricos por un lado, por otro lado veo la realidad y siento también que hay una incompatibilidad. Es decir, yo me considero un anarquista paciente, ¿no? Es decir, no considero que... Yo jamás voy a decir, no, tenemos que abolir, porque es como la gente le quitas eso y se vuelve loca, o sea, se matarían, ¿no? Para mí es un trabajo mucho más laborioso que yo nunca voy a ver, ni si tengo hijos, tampoco mis hijos ni mis nietos, ¿no? Pero sí que funciona como una máxima, más que como una premisa, digamos, ¿no? Pero lo que tú hablabas, ¿no? De la supresión de la autoridad, para mí también tiene que ver con una horizontalidad radical, ¿no? Es decir, no soporto tener a nadie por encima, pues no lo soporto, pero no soporto a nadie por debajo tampoco. O sea, es como... es que soy tu fan, rollo, hostia, es que me da un asco eso. O sea, realmente, y es como valoro muchísimo y lo aprecio, ¿eh? Pero cuando alguien se pone como por debajo, como para demostrar que una admiración es como, no, por favor, ¿no? La devoción, ¿no? Este concepto de... Sí, pero es que no va por ahí. Pero creo que además eso genera mucho algo de lo que... Yo no me voy a cansar nunca de hablar de esto, porque es el síndrome del impostor, que es el hecho de que te premien o te halaguen por cosas que tú no te sientes que tienen tanto mérito, nace mucho de esto. De que, bueno, pues lo que dices tú, yo soy aquí el del reparto que llega, aquí tiene, ¿no? Caballero, aquí tiene las ilustraciones tal, y tú tienes tu concepto de trabajo, y que alguien llegue a ver eso como algo cuasi divino. Sí, sagrado, sí. Sí. Y dices, ¿no? También tiene que ver con una proyección de esa persona, no tanto como lo que tú haces, sino lo que sus anhelos, ¿no? Y necesita a lo mejor utilizarte como un modelo o como un objetivo vital, porque siente porque pone en ti, digamos, expectativas que él tiene, ¿no? Y yo he dado charlas que los asistentes preguntan, ¿no? ¿En qué momento dejas de sufrir, ¿no? ¿En qué momento de la carrera dejas de sufrir? Es como una pregunta que junto a la de ¿cuándo empiezas a ganar dinero? Hace mucho, ¿no? Que es como, hostia, es que no hay ningún momento que dejes de sufrir. O sea, no hay como un clic, ¿no? Y yo lo siento mucho. No es una... O sea, no es como la curva del coronavirus que baja de repente, no, es una subida lineal en la que no hay hitos, no hay como, bueno, ahora que he publicado aquí, ya está. Es que además esa experiencia la he vivido tantas veces, ¿no? Como, hostia, me ha salido esto, o he ganado un premio, o de repente salgo en no sé dónde. Ahí va a cambiar, ¿no? Ahí va a haber es que nunca ha habido un antes y un después. O sea, hay una modulación muy... ¿no? Si haces zoom, de repente se ve que a lo mejor sí, que obviamente, ¿no? Y a lo mejor los frutos de ese pequeño, de ese impasse llegan mucho después, pero no son atribuibles a eso, ¿no?
Y eso también es como cuesta. Cuesta cuando estás aprendiendo, cuando a mí me pasaba, ¿no? Que es como quiero llegar ya al punto en el que ya de repente te dan libertad total, puedes hacer lo que quieras, que te pagan muchísimo. Claro, yo ya siento que mi carrera profesional ya está, bueno, ya no va a tirar mucho más para arriba, ¿no? O sea, yo ya lo que voy a hacer es para abajo, ¿no? Y dices, coño, es que no ha llegado ese momento, o yo no lo he sabido encontrar. O sea, a lo mejor si me hubiera pintado los ojos yo hubiera yo qué sé, me hubiera creído más esa figura del artista y hubiera hecho siempre exactamente lo mismo, ¿no? Hubiera encontrado una huella personal muy reconocible, y me hubiera muerto de asco, ¿no? Haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Hay un peligro también en esto de la... Voy a pedir... ¿Quieres otra tuya? Venga. Cuando puedas, Quique, dos más. En esto de poner a alguien, o lo que decías tú, de tomar a alguien como referente, o de que te tomen como referente de unos preceptos que estás buscando, o que proyecten en ti esto, que es que a la mínima que te salgas un poquito de lo que esta persona esperaba de ti, ese amor incondicional o esa admiración se convierte en odio y rechazo absoluto, porque ya estaba puesta en ti esa esperanza de representar lo que yo pienso. Que es lo que se acaba convirtiendo en lo que pasa mucho hoy en día, que es el cancel culture ¿no? ¿El cáncer? El cancel culture, la cultura de la cancelación. ¿Eso qué es? Es que lo he visto en Twitter y no... Sí, es como que alguien, y pasa muy fuerte con esto, con personas que son muy famosas y tienen una repercusión mediática muy fuerte. Entonces esta persona, que para ti era como un tótem de una ideología o de una forma de pensar, o incluso ni siquiera eso, simplemente era alguien que admirabas mucho su trabajo, dice algo personal, una opinión personal que no coincide con tu opinión personal, y de repente esta persona se convierte en esto es una mierda, es Satán y tiene que desaparecer. Hostia, es que a mí, bueno, es hacia donde está tirando un poco la sociedad, ¿no? Que es la lateralidad, ¿no? Es decir, o todo o nada, y hostia, a mí me parece muy peligroso, porque es que eso es el autoritarismo, y eso es como... no hay matices, no hay una riqueza de decir, coño, o sea, esto que ha dicho no me interesa, o políticamente no es de mi cuerda, pero coño, es muy interesante su trabajo, o es muy interesante políticamente, pero bueno, su trabajo no me interesa tanto, pero... Muchas gracias, Quique. Gracias. Me parece muy peligroso porque genera fanatismos y genera lapidaciones, que son dos cosas que yo odio, ¿no? Profundamente, ¿no? Me ponen triste las dos cosas, ambas cosas, porque creo que no corresponden a la naturaleza humana, ¿no? Es decir, conocemos gente, pero tú no tienes amigos que tú eres fan y te vuelves loco, o amigos que de repente quieren matar, ¿no? O sea, amigos o conocidos, es decir, o vecinos, ¿no? Es como, bueno... no te conozco, entonces como no te conozco, a lo mejor me caes mal porque tienes un perfume que no me gusta, pero no va más allá de ahí, ¿no? Y sobre todo porque nos estamos perdiendo eso, unos matices que creo que son muy ricos, ¿no? Y además que también contribuye a la despersonificación. Esta persona ya no es un ser humano con todas las contradicciones inherentes del ser humano, con todas las luchas internas que puedo tener y con los cambios de opinión que puedo tener, sino que esta persona es un ícono, son símbolos. ¿Es un entonces, símbolo? Claro, cuando yo hablo de que no me gusta que la gente se autodenomine fan o lo que sea, es porque no me gusta ser un símbolo. Porque quiero seguir siendo una persona, claro. Y quiero poder equivocarme y quiero poder defraudarte. Si soy un símbolo lo tengo jodidísimo, o sea, porque realmente cuando te encumbran la hostia es descomunal. Sí. Entonces me prefiero estar aquí ¿no? De forma mucho más presente, ¿no? Es como si de repente, ¿no? Semana Santa, ¿no? Y salen los costaleros y vas tú allá arriba. ¿No? Y dices, pues... los veganos tampoco. Y ¡pah! ¿No? Te tiran de esto y ya está. Y se va la congregación y se acabó, tío. Además, allí tienes una ilustración que para mí ejemplifica mucho esto, que es la del el sí, el no, y todas las gamas que hay para llegar del uno al otro, que me hace pensar en un adjetivo que hace poco se ha convertido en insulto, que es equidistante. Si eres equidistante, eres una puta mierda. No se puede.
Es que para mí, yo me siento equidistante en muchos temas. Y precisamente lo soy, no porque no tenga pendiente llegar a posicionarme, sino porque todavía no he tenido tiempo. O sea, tal vez, a lo mejor no tengo interés. Es decir, a lo mejor no es un tema que me interese resolver, ¿no? Pero para mí siento que hay una formación constante y una formación de mi criterio constante que va cambiando y va mutando, ¿no? Sí, es un poco, ¿no? Es un poco eso, y además es como, además no esperes un sí o un no. O sea, porque realmente lo que te voy a decir es un sí pero no, o un no pero sí, y es de qué forma, ¿no? Y eso me pasa con todo. Se ha llegado a un punto en el que es como se olvidan las formas. Es como que se quiere el qué, pero y el cómo no aparece en ningún lado, ¿no? Y es como, hostia. Y el qué, además, ya. Ahora ya. Sí, o sea, sí. Y además yo lo he oído con muchas cosas, en plan, ¿pero qué piensas de esto? ¿Piensas que es tal o piensas que es tal? La gente que te hace esa pregunta no está esperando que le des la respuesta, está esperando... Exactamente, es lo que te iba a decir. Sí. Es que es peligrosísimo. O sea, cuando alguien te increpa de esta forma es como... yo creo que la equidistancia es como el comodín, ¿no? Es como... me pido la llamada, ¿no? Pero para mí esa pregunta es... ¿Podemos juntarnos a hacernos pajas de lo que pensamos porque los dos pensamos igual y nos quedamos en el punto en el que estamos, pero nos recreamos en cuánta razón tenemos? ¿O ostracismo absoluto y no quiero saber una mierda de ti porque no sé que si piensas como yo? Hay términos intermedios que son en petit comité y en personas que de repente se presten a decir yo pienso de una forma pero me interesa tu opinión, que sí que ahí se pueden matizar muchas cosas, ¿no? Y para mí son las conversaciones constructivas, ¿no? En las que dices, joder, yo estoy de acuerdo con esto, pero es verdad que esto es peligroso y tal, y ahí sí que va a haber, porque para mí si la conversación no es transformante, digamos, no me parece una conversación interesante. Si yo te voy a decir lo que pienso, tú me vas a decir lo que piensas y yo voy a decir lo mismo con otras palabras, no estamos avanzando en absoluto, ¿no? Tal cual. Si la conversación no te cambia o no te da una perspectiva nueva, no hay un avance, a mí no me interesa, ¿no? Entonces yo es verdad que con el tiempo he aprendido a ciertas opiniones, a decirlas en un petit comité, en un grupo reducido en el que puede haber una riqueza. Y muchas veces he salido convencido de lo contrario, ¿no? Sí, hay un autor que he leído, hay cosas que estoy de acuerdo con él muy fuertemente, cosas que para nada, porque defiende teorías biológicas que a mí no estoy para nada de acuerdo, o que están obsoletas, pero que hizo una observación. Él se llama Jordan Peterson, no sé si te sonará. Es un psicólogo clínico, autor también, ha hecho como un montón de charlas. Hostia, pero... Creo que sé quién es, pero... Es un pavo, es un psicólogo canadiense, se hizo muy mediático, sacó un libro que se llama 12 Rules for Life, 12 normas, 12 reglas para la vida, que solo por eso ya es en plan de, bueno, ya. O sea, solo por eso es como... Te voy a escuchar porque sé que tiene muchas cosas a decir, pero ya estás montándome un libro de autoayuda y editándolo en 12 pasos que me tocan los cojones, ¿no? Pero cuando lo oigo hablar es eso, ¿no? Hay cosas que es en plan, señor, usted está mayor y esto ya no lo computa o no lo quiere ver y quiere ser totalmente autoritario, pero en lo que son términos genéricos sin ir a ideas concretas, tiene como ideas que a mí me molan mucho. Y una ejemplificación que le hace es que ante cualquier idea que es muy potente, cuando la consumes instantáneamente a través de titulares o de un círculo que te presiona que formes parte de ello o de muchas cosas en las que forman parte directamente de tu identidad sin haber pasado por un filtro lógico de qué parte me interesa o qué parte no de esta ideología o de este concepto, tú estás viendo, es como si estuvieras viendo un mapa, pero de lejos y en baja resolución. Entonces dices, vale, esto es Australia. Pues Australia, ¿por cojones? Porque la forma la entiendo. Ahora, cuando haces zoom, todo está borroso. Porque no te has tomado el tiempo en sacar la foto en alta resolución e irte a ver la costa, cómo se define. La panorámica, ¿no? Claro, en ver qué elementos individuales conforman este mazacote que es la isla de Australia en esta foto, ¿no? Entonces pasa mucho que se analiza o se discute desde esta visión a ojo de águila, ¿no? De halcón, cuando son conversaciones extremadamente complejas. Pero esa complejidad requiere tanto trabajo tuyo, contigo mismo, que muchas veces se rechazas en plan, no, yo ya tengo el concepto, no me hace falta ver las baldositas que me montan este concepto. Sí.
Y eso un poco debilita quizás el diálogo, que es lo más importante. Es que hay por un lado la visión general, ¿no? de una situación y muchas veces se generaliza, digamos, de forma muy abstracta sobre algo, y luego está lo contrario, que son los tecnicismos, ¿no? Que es una visión tan detallada y tan al pormenor que es como, creo que ni una ni la otra son demasiado constructivas para hablar de nada, ¿no? Claro. Y yo, bueno, en ese sentido me siento siempre como muy en un término medio, ¿no? O sea, me gusta mucho como buscar... No, equidistante, en verdad no sé equidistante. No. O sea, es... bueno, el nombre del podcast que he hecho, que tengo un solo capítulo, que estoy grabando el segundo, se llama La Contención, porque he llegado a la conclusión de que soy un moderador. O sea, mi naturaleza es de ser moderador. Y siempre que hay un pensamiento, digamos, dominante, voy a sacar el lado contrario para generar, digamos, lo que hablábamos de la agitación, ¿no? En el fondo, cuando se habla de moderador, se piensa en alguien pacificador. Yo me siento un moderador más toca huevos que otra cosa, ¿no? Pero sobre todo, con los temas me interesa mucho el acercarme, alejarme y decir, coño, yo vengo de ahí fuera, ¿no? Y el tema de gender líquido no se conoce. Entonces estamos aquí perdiendo un poco el norte sobre un problema que es mucho más genérico, ¿no? Y que obviamente no se puede ver desde fuera solamente, sino que también hay que empaparse de lo que está sucediendo de forma personalizada, ¿no? Pero para mí y supongo que ahora me voy a ir muy lejos, pero la visión de un político es precisamente eso, ¿no? Es como tener una visión casi de gacela, ¿no? De 360 grados, y por otro lado una de depredador que sea como muy técnica y muy específica, ¿no? Y la suma de esas dos visiones yo creo que es pues, una visión mucho más concisa y más real, ¿no? Pero quizás es que cuando encontramos algo que resuena muy fuerte con una necesidad individual, tanto sea de entenderme yo, o de entender al mundo, o de entenderte a ti, si yo puedo, pues lo mismo que hablábamos con el libro, ¿no? Si no lo puedo catalogar, no sé qué hacer con esto. Si no te puedo catalogar como facha o rojo, no sé qué hacer contigo. Si no puedo catalogar esta visión como... ¿Pero qué me estás queriendo decir? Y cuando haces este tipo de moderación, que toca los cojones, creo que generas algo que es muy importante para el cambio del pensamiento, que es la incomodidad. Que es el hecho de decir, vale, como no estoy cómodo aquí, tengo que hacer algo para encontrar esa comodidad. Y eso me lleva a replantear... ¿La incomodidad que tú sientes o que tú generas en los demás? Que tú generas en los demás. No sé si la llegas a sentir. Sí, constantemente. Vale. Y además cuando incomodas a todo el mundo. Claro. ¿Es eso? Yo creo que el problema, por lo que me he encontrado, es que la gente frente a la incomodidad lo que hace es echar un paso atrás, ¿no? Bueno, y es un poco triste también que cuando no sepas cómo clasificar a alguien, o bien te apasione mucho, que es muy rara vez, ¿no? Como, ¡buah, es que es inclasificable!, ¿no? Que eso pasa, ¿no? Sí. Pasa con la música, John Zorn, ¿no? Escúchalo. O pasa que es como, uff. Pero además la actitud es tan... el proceso, digamos, mental es tan elaborado como hacer, uff, es eso, es ese instante. No hay una meditación de decir... Es interesante, o sea, hay sustancias, no lo puedo clasificar, ahora mismo no tengo tiempo, pero más adelante le voy a poner aquí lo voy a guardar para escucharlo con detenimiento y a ver qué. No, es, no, es como, sí. Es como cuando te cruzas por la calle a alguien que está un poco loco, que hace, no, que es, genera una repulsión, es como, no quiero un estímulo nuevo ahora, no quiero una nueva vertiente política, ¿no? No quiero una... bueno, pues supongo que también tiene que ver con la necesidad de simplificar nuestras vidas, ¿no? Y de repente es como, hostia, quiero describirte a mis amigos de forma rápida, ¿no? Este es el gracioso, este es el... Arquetipos, tío. Los arquetipos, ¿no? Los arquetipos además es algo que ha sido muy útil a la hora de generar historias, etcétera y tal, pero me parece que es algo muy dañino cuando aparecen en tipos de... ¿Cómo decirlo? Porque es que ni siquiera es creación. Tipos de divulgación o tipos de información que se supone que no van a una parte creativa, se supone que van a una parte informativa. Pero yo pillo en este artículo de prensa y te voy a marcar como esta persona es únicamente esto.
y ya está. Entonces estoy en una única visión totalmente unidimensional de esto es este. Y como yo he leído eso y tampoco tengo mucho interés en... Y me viene muy bien pensar esto, me quedo con este arquetipo, el malo, el raro, el imbécil. Bueno, y luego pasa que cuando te rompen los esquemas te enfadas, claro, ¿no? Que es lo que tú dices, la cancelación esa, ¿no? No es mi culpa, no es mi culpa que yo lo haya juzgado mal. Porque... Es que esta gente está cambiando raramente y yo no sé por qué. Es que lo que creo que nos cuesta entender es que los arquetipos son formas sencillas, resumidas, para entender un aspecto de una personalidad o de un elemento de lo que sea, ¿no? Pero que las personas no solamente somos un arquetipo, ¿no? Y entonces... entender que hay más de un arquetipo o más de una forma de comportarse, de ser, es lo complejo. Es como, bueno, son ecuaciones de segundo o tercer grado. También tú verás qué tipo de relaciones buscas, ¿no? O sea, qué tipo de encuentros buscas, con qué tipo de gente, ¿no? Es como es lo que hablabas, ¿no? De gente que se reúne para hablar y estar de acuerdo constantemente, como casi de una forma de desahogo, ¿no? Yo entendí eso una vez que estaba de fiesta. O sea, hay gente que es muy propensa para que la llamen para irse de fiesta, porque saben que es como el último que se va, el que lo va a poner todo fácil, ¿no? El que va a generar como el que se va a poner a bailar. Y yo me di cuenta de que cuando me voy de fiesta no cumplo esas expectativas. Eso llegué a la conclusión hace un tiempo, cuando me acerqué a alguien y estaba, pues ya que sé, y le hice una pregunta filosófica a alguien y era como, no era de rechazo, pero era como, es que no espero eso de ti, espero que ahora mismo me hagas como, para papá, sábado, Y digo, hostia, pues con razón no me llaman para irme de fiesta, no soy la persona que, oye, me llaman para otras cosas, me llaman para cuando tienen problemas, entonces para contarme sus cosas. Bueno, pues eso tiene que ver con arquetipos complejos, ¿no? De fiesta. A mí yo siento mucho la necesidad desde un punto de mi vida de humanizar a los monstruos, porque me pasó algo que fue del otro camino. Yo como a mis 15 años era hipercomunista, todas mis camisetas eran del Che Guevara. ¿Qué pasó? Que fui a Cuba. Vale. Claro. Entonces fui a Cuba, fui al museo del Che y más allá de esto, cuando yo fui, pues eso hace 15 años, en el pueblo donde yo estaba, que eran Las Tunas, que es donde vive la familia de la mujer de mi padre y tal, había como, y se da bastante que plazas y tal, un señor, una mesa de ajedrez y la otra silla vacía y varias gente con este rollo. Entonces tú y mi padre, vete ahí, siéntate ahí con este nombre, ¿no? Y sentarte y que te diga alguien, ¿por qué llevas esa camiseta? Y decir, bueno, porque es el Che, tal y cual, igual. Pero ¿quién era esta persona? ¿Qué conoces? ¿Qué hay? Y entonces, sin crítica alguna y sin denostarme ni nada, me empezó a definir la figura del Che Guevara, un señor que tenía 70 años y que había vivido un poco la revolución. Sí. Y luego me dijo, bueno, pero léete este libro porque o sea, sí, había una lucha, pero también hubieron muchas injusticias en nombre de esta lucha, etcétera, ¿no? Entonces decir, vale. Y entonces ahí, yo cuando volví de ese viaje, no rechacé para siempre esta idea, pero fue, voy a guardar las camisetas como un recuerdo, llevar esta idea dentro y trabajar en esta persona, ¿no? Y de hecho, si una persona que yo consideraba un héroe, en realidad hizo muchos actos de violencia injustificada, una persona que yo considero un monstruo, tiene una parte humana inherente que le ha hecho o que le ha desviado a ser quien es. Y te lo juro que fue volver de ese viaje y empezar a investigar sobre Hitler, cosas de Hitler, ¿no? Hostia, vaya giro. Me vino ahí, porque era en plan de... Tú términos intermedios no conoces, ¿no? Algo hay, pero... Bueno, pues el Che, ¿no? Pues voy a Hitler. Pero vamos a ver quién era esta persona, ¿no? Dentro de lo que había, del internet que había, y años más tarde, viviendo en Barcelona, fui a la librería Europa a comprar el Mein Kampf. Maravillosa, sí. Para decir, ¿qué pasa con esta persona, no? Y cuando lo lees, y si lo intentas leer intentando entender este tipo en una cárcel escribiendo esto, que es lo que pasó, dices, es una persona llena de dolor y de frustración que se fue a la mierda y no es justificable en absoluto porque fue un grandísimo hijo de puta, pero si no puedo llegar a entender lo que lleva una persona, que frustración tras frustración, esa persona, no, porque no cualquier otra persona con esas frustraciones a lo mejor no habría hecho eso, ¿no? Pero frustración tras frustración va construyendo un mensaje en su cabeza y lo traduce a un pueblo que más o menos le escucha, dices, joder, no es que sea un monstruo, no es que sea un monstruo que es malo de nacimiento, ¿no? Y como en el anuncio este del Mercedes, ¿no? Que lo atropella y ya nos hemos librado de tal. Pero que incluso ese niño no era nada, era un niño que estaba ahí, ¿no? Pero eso es decir, si yo puedo entender humanamente a esta persona, puedo llegar a entender los pasos que hacen falta para llegar a hacer
estas atrocidades y no lo he hecho solo a una cuestión mágica de que alguien es malo o que alguien es bueno. Y eso me parece muy, muy importante. No sé qué piensas de eso. He pensado que yo era el que entrevistaba ahora. Es como... No sé, yo a veces suelto rollos. No, o sea, está muy bien, está muy bien. Bueno, lo que estamos haciendo es personalizar a la gente, ¿no? Es quitarles la categoría de icono y llevarlos a lo humano. Yo con un amigo siempre nos gustaba mucho imaginarnos a Hitler de jovencito, ¿no? Adolf, a comer, claro. ¿No? Y un tipo entrañable. Yo creo que es absolutamente sano matar a tus ídolos y también matar a tus enemigos, o sea, matarlos, darles buscar el reverso, ¿no? Porque creo que, sobre todo, a mí me pasa personalmente que desde el punto de vista de la narrativa, ¿no? De la ficción, es como me parece mucho más enriquecedor buscar los agujeros, los lados oscuros de la Calcuta, ¿no? De la Teresa de Calcuta, claro. Que de Hitler. Es como y de Gandhi. De Gandhi, por ejemplo. Y también tiene que ver con aprender a vivir sin asideros, ¿no? Sin tener certezas absolutas, porque creo que no necesitamos estas certezas absolutas. Y de nuevo aparece la equidistancia. Es decir, como che sí o che no. Joder, che. Yo soy valenciano, así que che, lo llevo viendo. A mí es una cosa que me asustaba mucho llegar a cambiar de opinión, ¿no? Cuando llegaba a una conclusión de adolescente, ¿no? Digo, hostia, pero si cambio de opinión, ¿no? Qué mierda. Y me veía a mí mismo como un enemigo, cambiando de opinión, ¿no? De mis ideales, rollo. Pues voy a tatuarme algo para joderle. Por si realmente no está de acuerdo con eso, que le joda, ¿no? Que se gaste el dinero en el láser. Y yo que sé, con el tiempo es como, bueno, pues que sigo siendo yo, pensando, matizando, más que pensando diferentes, es matizando, o incluso acercándome mucho más a la esencia, más allá de aforismos, ¿no? De lugares demasiado sólidos, ¿no? ¿Y es posible, tú crees, enfrentarte ante alguien que es tu antítesis ideológica de una forma respetuosa, humana y... Si no hay vínculos emocionales, sí. Si hay vínculos emocionales, no. En plan, que como que hay un background y una historia. O sea, que si esa persona representa, o sea, es representativa en tu vida, es un icono en tu vida, es decir, si es si es tu padre, no se va a dar ninguna conversación interesante porque ahí ante todo emocionalmente está manchado, ¿no? La relación. Si es una persona que te es indiferente, o sea, que no tiene generado un vínculo, yo sí que he tenido conversaciones muy interesantes con gente que pensaba muy, muy diferente, ¿no? Y de hecho en esta casa, durante una época, se dio el caso de que venía gente muy católica, pero legionarios de Cristo y tal, ¿no? Hostia. Y además de forma insospechada. ¿Por qué? Bueno, o sea, pasaron durante varios días seguidos que venían algunas personas y todas acababan en que eran absolutamente creyentes, pero fervientes, ¿no? Y he tenido aquí unas grandes conversaciones sobre eso, sobre teología, sobre, bueno, a mí me ha parecido siempre enriquecedor, siempre, ¿no? Pues por ejemplo, es que a mí me pasa mucho, y me pasa mucho en el programa, que hay gente que no quiere venir porque ha venido otra gente que no piensa como ellos, ¿no? Y el concepto de... es que esto no es debatible. Hostia, eso es peligroso, ¿eh? Eso es como, para mí es como cuando de algo no se puede hacer broma, ¿no? De esto no se puede hacer broma. El típico, no, de esto no te rías, ¿no? Como, yo es que no lo acabo de entender, ¿no? Es como... y me parece además muy peligroso sobre algo que no sea debatible, porque tú tampoco lo tienes muy claro, ¿no? O no tienes argumentos, o no tienes una convicción, o te duele. Yo creo que en el fondo es como que emocionalmente has sufrido con eso, y que te lo recuerden es como de cualquier índole, de cualquier tema. Pero creo que en el fondo y es lo que pasa con el autoritarismo, ¿no? Que es puramente emoción. Es una especie de emoción muy poco sintetizada, ¿no? Muy básica, ¿no? Como España, ¿no? Y ya está. España, sí, todo de España. Y pasa igual en Cataluña. Y lo mismo, ya está, y fuera independencia porque... Sí. Ya está, sí. Y Madrid nos roba y tal. Y cuando de repente aparecen
las emociones de esta forma, de repente la conversación da igual. Y eso también lo entiendes. Cuando hablabas tú de tener una conversación con alguien, yo he tenido conversaciones con gente que ha sabido desvincularse de lo emocional y de hablar desde o de la experiencia o del conocimiento o de la opinión, ¿no? Uh-huh. Pero cuando hay algo emocional se va a la mierda, porque además es como... Seguramente se va a encender la conversación y seguramente va a ser representativa de algo más, ¿no? Uh-huh. De algo más que tú te estás montando en la cabeza, ¿no? Como... Tal cual, a mí me llegaron a preguntar si alguien te matara. ¿Qué harías? Empezamos ahí, ¿no? ¿Qué harías? O sea, ¿te parecería bien que luego le den voz a esa persona explicando por qué te ha matado? Y mi respuesta es, claro, obvio que sí, o sea, para saber, o sea, mínimo para entenderlo, uh-huh. Para entender qué haya, o sea, es como... ¿Te imaginas que te convence? Coño, es que escuchándole... Pues ya está, tío, ¿no? Mi familia ahí en plan de... Claro, no. Es que ya está. Vente a comer, ¿no? ¿Qué talla usas? Porque te van a servir unas camisas. Exacto, pero me parece que se pierde mucho en esto, en poner una parte de orgullo o una parte de ego en algo que realmente es una parte minúscula de tu forma de pensar. Uh-huh. Pero en ese momento le estás dando tanta importancia que le estás haciendo pesar más de lo que eres tú. Es como... ¿Cómo decirlo? Uh-huh. Que tú eres todo un ser extremadamente complejo, pero porque alguien que a lo mejor en un 80% está de acuerdo contigo, que le gusta la misma música y ve las mismas pelis, uh-huh. y que ha viajado y ha visto cosas y no sé, y tenéis muchas cosas en común, uh-huh. pero como este punto, que es algo tan estúpido a veces como es del Madrid, es un hijo de puta. Y es en plan, ¿pero por qué? ¿Por qué te estás perdiendo toda esta parte de una interacción con una persona? ¿Ok? No será tu mejor amigo, pero ¿por qué no puedes hablar con esta persona? Uh-huh. Esto me parece siempre dañino. Sí, las líneas rojas, ¿no? Es como, claro. Hostia... Hasta aquí. ¿Tú te has censurado alguna vez? ¿Tú alguna cosa tuya propia? Porque dices, hostia, esto igual para mí sí, pero para los demás... Sí, constantemente. ¿Constantemente? Uh-huh. Joder, ¿pero te los guardas para ti o los guardo o los cuento. De nuevo, en petit comité. Gente que te conozca... O sea, se quedan en tu cabeza, ¿no? Nunca llegas... O sea, si te los censuras tanto que no llegas ni a dibujarlo. Se te queda como... A veces sí que los dibujas y a veces simplemente los tienes como una idea vacua, un boceto de una idea. Entonces lo cuentas a gente que te conozca realmente y te dicen, hostia, pues es que esto es muy bueno, o te dicen esto es simplemente provocador, ¿no? Uh-huh. Pero sí, yo mido mucho también, mido mucho no, realmente no tanto, pero hay cosas que si la supuesta provocación es mayor que el interés de la propia idea, siento que es una polémica que no me compensa, ¿no? Uh-huh. Que es como, joder, es que es una tontería, o sea, realmente, y luego también pienso mucho en la provocación, o sea, si hablamos de esto, ¿no? De que parece como que para que te hagan caso tienes que generar algo como atroz y absolutamente... Y yo no estoy en esa liga, digamos, ¿no? Como de buscarle el no sé, o sea, y hago muchas cosas provocativas, pero son provocaciones que son de primer grado, ¿no? O sea, mucho más básicas o no ir, o sea, es que hay un momento en el que se pierde el mensaje y se va al detalle, ¿no? Uh-huh. Y a mí no me interesa quedarse con el detalle, sino quedarse con el mensaje inicial, ¿no? Es que hace poquito, antes de ayer, pasó que en El Español, no sé si viste una ilustración de opinión, que era Pedro J. Ramírez, el artículo se llamaba El tiro por la coleta, hablando de... Uh-huh. Y el ilustrador decidió hacer a Pablo Iglesias realista, con una cara de sufrimiento, con una pistola en la boca, y entonces el pelo era como... se suponía que era la sangre, ¿no? Wow. Y se generó una polémica, la gente, aquí no hay libertad de expresión porque esto es delito de odio, ¿no? Y me pareció un claro ejemplo de eso, precisamente, ¿no? Es como... o sea, compositivamente se veía un teléfono y entonces pero muy 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 mal compuesto, ¿no? Y la pistola salía del teléfono, entonces es una alegoría, no es un balazo, es como la violencia de las redes o de lo que sea, ¿no?
Y me pareció interesante analizarlo, precisamente por eso, porque de algo que atañe a una especie de idea conceptual o una retórica, digamos, se pasó a algo absolutamente concreto y emocional, ¿no? Que era sobre, pues, un tiro en la boca, ¿no? Y a mí, por ejemplo, ese tipo de... me parece peligroso cuando pasa eso, ¿no? Cuando de una imagen, digamos, o de una idea alegórica y en el fondo distante, o sea, que tú la tomas con distancia, ¿no? Es decir, no te vinculas emocionalmente con ella. Me parece peligroso cuando la gente, una vez que le llega, no es capaz de desvincularse emocionalmente. Entonces da igual que les hables de libertad de expresión, de que tú realmente querías simplemente poner el tema sobre la mesa sin vincularte con él, ¿no? Simplemente por imaginar pero también es muy divertido no ponerse límites, ¿no? A mí de pequeñito me pasaba, ¿no? Que estaba en una situación, ponle, estabas en la iglesia, ¿no? Y no podía evitar pensar en imaginarme qué es lo que jamás se podría hacer ahí, ¿no? Y esa propia imaginación me hacía mucha gracia y me ponía a reír, se me escapaba la risa y me echaban. Al final me acababan echando solamente por imaginar, ¿no? Y desde siempre me ha parecido muy goloso la imaginación para ese tipo de cosas, ¿no? Como estás con una primera cita, rollo, y estás escuchando a la persona y a la vez pensando, ¿qué podría hacer ahora que fuera absolutamente desafortunado, ¿no? Entonces, de alguna forma, es como que tienes la vida, que es FM, y tienes tu imaginación, que es AM, y que van paralelos. Y que van paralelos, ¿no? ¿Y qué te parece esto? O sea, no sé, no voy a plantearlo tanto como un aforismo, esto es así, sino, ¿crees que estamos en un momento en el que quizás la interpretación de cualquier representación artística prima por encima de la intención de esta manifestación? Hostia, es que creo que no se puede desvincular, ¿no? Vale. O sea, si... es un poco lo que hablábamos de los cuadros, ¿no? Es decir, tú ves una imagen y tú puedes decir, pues no estoy de acuerdo. Hombre, mírate cómo se llama, busca el contexto, busca cuál es la intención del artista, ¿no? Es decir, no digo que tienes siempre que leerte, digamos, el dossier, pero sí que el contexto también es parte del mensaje, ¿no? Es verdad que muchas veces se genera un conflicto cuando, por muy buena intención o por muy mala intención que haya, no está bien ejecutado, ¿no? Y yo creo que, volviendo al caso, ¿no?, de esta ilustración, que era un poco mal realizada, y en ese sentido se fue desafortunada, ¿no? Como otras muchas cosas, ¿no? Pero se tiene que ver todo desde el contexto, si no es como... Tú no puedes ahora valorar obras del pasado, ¿no?, que está pasando ahora constantemente, que está, ¿no?, pasando todo el rato. Y para mí es como lo de ahora se interpreta como lo de ahora, y sobre todo quién lo hace. Es decir, para mí está todo muy, muy vinculado, ¿no? Además que pase esto con lo que Viento se llevó, con la canción de Mecano. Todos mis favoritos, además. Eso es lo que tengo ahí siempre. Que pase esto y no haya nadie en la puerta del otro museo, que no era el Thyssen. El de cera. No, el del Prado. Que no haya nadie ahí en la puerta. ¿El Reina Sofía? Ah, no, en el de Prado. El del Prado, vale. Que no haya nadie en la puerta en plan de ¡a la mierda los pantocratos! Porque esto es tortura, ¿no? Como sí. En plan, pero... ¿sabes? Y esto era una representación artística de... Pero seguramente acabará pasando, ¿eh? ¿Tú crees? No, yo creo que sí. Pues yo he ido al Prado y he visto cuadros que hay una virgen en un altar que se está exprimiendo la teta y el chorro cae como en perfecto ángulo en la boca de un santo que está rezando con la boca abierta. Y yo no sé cuánto tiempo van a tardar en quitar esto, pero estoy segurísimo que lo van a quitar. O por lo menos que pixelen los pezones. Que pongan chatter, ¿no? Como dos trozos negros de chatter. Porque lo loco para mí es esto, porque yo cuando veo eso, lo que me viene a mí a la mente es un artista llegando al bar y diciendo, no os vais a creer lo que me ha comprado la Iglesia Católica.
¿no? Como lo mismo, pues como tú haciendo esas ilustraciones, que yo voy a hacer a mí lo que me apetece. Pero el tío, le dije, yo qué sé, yo igual me lo estoy, o sea, no tengo ni idea, ¿no? De si es así, pero me lo imagino como necesitamos un cuadro eclesiástico de un evento de la Biblia y el tío se pone a leerse la Biblia y lee un pasaje que dice, ¿qué? Esto pasó y lo puedo hacer. Tengo la mía, ¿no? Tengo mi oportunidad. ¡Pam! Y te lo compran y te lo pagan y lo ponen en una casa de alguien o en una iglesia y tú llegas al bar en plan de ¡vamos! ¿No? Como... Y entonces eso se pierde, esa magia se pierde, porque además gran parte de los artistas que habían, como que hacían miles de pinturas eclesiásticas, el propio Caravaggio eran extremadamente ateos y no les importaba esta mierda y jugaban con el mecenas o la gente que le pagaba, que era la iglesia, para dar rienda suelta a su imaginario, ¿no? Y Caravaggio, la extensión de la Virgen, el modelo de la Virgen con la pancha hinchada, era una prostituta muerta en el río. Y jugar con todo esto... O sea, ¿te imaginas que sabían que ahora está pasando esto de con escáneres, ¿no? Que se ven las capas de pintura, que ya que lo intuyeran, rollo. Seguro que en el futuro van a saber y poner ahí la Iglesia Católica. Y luego pintan encima, pequeños ¿no? guiños y luego ya súper recto todo. Claro, también el ir pasando por el tamiz de la realidad actual, absolutamente todo lo que ha pasado anteriormente a la historia... Es que nos vamos a quedar solos. Claro, no, pero a mí es un poco... si estás juzgando con la visión de ahora cualquier cosa que ha pasado antes, estás perdiendo absolutamente todos los matices de nuestra evolución como especie. Sí, y además... perdemos la oportunidad de aprender de los errores, ¿no? Es como yo necesito también que se me recuerde lo malo que hice. No quiero borrar todo el pasado. Es como, hostia, es que me parece también muy nacionalsocialista. Sí, ¿no? sí. Es decir, pues mira, así es nuestra sociedad y mira todo nuestro pasado impoluto, nada, no hubo esclavitud, no sé, es como a mí no me molesta, de la misma forma que el spam he dejado de mirarlo, ¿no? Cuando abres es que digo, no veo la publicidad. Ella sí me ve a mí, pero yo no la veo a ella, ¿no? A mí no me molesta que hayan esculturas de... O sea, hostia, lo de las calles sí que me parece más sensible, porque es verdad que se nombra y que de alguna forma es como... Es una puta placa, ¿no? Es un honor que es tan sencillo como... Pero una escultura, ¿qué coño? O sea, es parte de nuestra historia, ¿no? Igual es el lugar, quizás, porque no es lo mismo que esa escultura. Que haya una escultura, porque yo en Valencia, yo también estoy en un coro y fui a actuar varias veces a Capitanía General del Ejército. Y tú entrabas y lo primero que veías en el patio del ejército era una estatua de Franco en un caballo, pero gigante. Y es más, bueno, quizás este es el lugar, porque esa estatua estaba en la calle. Está en su salsa. Y entonces la han puesto ahí porque esta gente la guay. Y a lo mejor en X tiempos habrá gente del ejército que diga, esto ya no toca, y la saquen de ahí, ¿no? Pero igual adecuar esto, porque si no, hacemos lo de... el Departamento de Historia de 1984, ¿no? No sé si te acuerdas de esta movida de... El Departamento de Historia se encargaba de modificar todos los libros que existían en base a cuáles eran los acontecimientos que estábamos viviendo. Entonces, si Euroasia, de repente, habíamos estado en guerra con ellos eternamente, pero ahora llegaba un tratado de paz, se retiraban todos los libros y se publicaban otra vez todos los libros que decían que siempre hemos estado en paz. Es una historia responsiva, ¿no? Que de repente te mueves y todo cambia, ¿no? Claro, eso. También a lo mejor un término intermedio sería... ir inclinando las estatuas, por ejemplo, ¿no? Buscando grados de inclinación, que estirarlas, pero tirarlas suavemente, ¿no? Con el tiempo, claro. Con Exacto. Pues yo para mí hasta aquí la charla. La única cosa que quiero matizar es ¿por qué no hacen más canciones? Porque tienes una voz muy guay, tío. ¿Por qué no te has puesto ahí a hacer más temas y te has metido más fuerte, como temas largos... y ponerte con esto? Es más un hobby. Sí, es un hobby. Y pues no sé, falta de tiempo, yo qué sé. Lo tengo en cuenta, y lo tengo presente, lo de volver al tema de la música. ¿Las escribes? Sí. O sea, tienes ahí ideitas y cosas que no han salido aún. ¿Pero es vergüenza o es...? Vergüenza. Se me queda por ahí un poco. No, la vergüenza es, por ejemplo, que yo me propuse no hacer... ningún directo, porque yo, o sea,
grabo, se me ocurren acordes, tal, la canto y no me acuerdo de los acordes. Entonces es como por respeto a los músicos profesionales. Lo mío es más como grabar en casa y luego pues que lo quiera escuchar, ¿no? O sea, que no es vergüenza, es simplemente tiempo. O sea, tiempo y inquietudes, ¿no? Bueno, pues dentro de ese tiempo, tío, muchísimas gracias por darnos este rato en tu casa. Ahora te reordenamos el salón otra vez para que parezca un lugar habitable. Y bueno, veámonos en un tiempo, tío. Me parece que estaría guay hablar más adelante sin presentaciones. Vamos a hablar. Venga, al trapo. Pues muchas gracias. La cámara de decir adiós siempre es esa y decimos adiós a la peña. Así que adiós. Hasta luego. Chao.